V oculta. V oculta. Hola, ¿qué tal están? Feliz mañana para esta parte del planeta. Me puse mal acá. Feliz tarde para la otra parte del planeta. Gracias por estar ya con nosotros aquí en V Oculta. Solo voy a ingresar aquí a mi live, al Facebook, para poder colocar la transmisión en público. ¿Cómo está, don Frederick Goodman? Gusto saludarle. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Pues fíjate que antes de arrancar con el programa quisiera hacer una reflexión, ya que estos días, pues no es de ahora, yo sé que estos temas no son de ahora los que voy a mencionar, pero sí es cierto que ahora ha habido una mayor intensidad en redes sociales, en hasta moda, de estar hablando de estos temas. Ya, perdón, no es esta, voy a quitar primero la posición esta que tengo. Okay, ahora sí. Estos temas que están tan de moda en redes sociales, que en relación a la Navidad, del árbol de Tammuz, de que no es la fecha de nacimiento de Jesús, o por ejemplo, de que Jehová es Satanás, que es sanguinario, o que el nombre correcto es Yahshua y Yeshua, y que el nombre correcto de Dios no es Jehová. Y que el Vaticano cambió esto, y que el Vaticano metió mano en Navidad. Y vea que vamos a hablar de un tema relacionado a esto. Entonces yo quisiera hacer una reflexión en qué sentido. Pues muchos de estos temas, o incluso los temas de conspiración, que también tienen que ver con conspiración, porque todo esto también se puede, sí que alguien quiere verlo como parte de una conspiración. Los temas que también tienen que ver propiamente con la conspiración, ¿no? Hay una cuestión interesante que a mí me gustaría compartir a modo de reflexión, y también, pues, si Frederick quiere hacerlo posteriormente, que lo haga, como este tema de los jesuitas o el antisemitismo. Miren, si uno se va a meter a estos temas, tiene que hacerlo con el Espíritu Santo. No tiene que hacerlo, o sea, no puede cometer el error de meterse a esto, a cualquiera de estos temas sin la guía del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo comento? Porque entonces solo se convierten en temas estériles, y que realmente lo que más hacen es presentar una serie de argumentos que muchas veces ni sentido tienen, u otras veces tienen algún sentido histórico de lo que puede pasar, pero que realmente tienen esterilidad en el propósito, porque como le decía yo a alguien ayer, el hablar de estos temas, el sacar a la luz cosas que de repente la mayoría de la humanidad desconoce, el único propósito es para invitar, o el propósito tendría que ser, es invitar a seguir investigando y a buscar el porqué. Es sembrar una semilla de despertar, de cuestionarnos tantas cosas para llevarnos a buscar respuestas, pero que realmente puedan conectarnos a nosotros con propósitos que nos ayuden a comprender, nos ayuden a visualizar más nuestro camino espiritual, nuestro camino de relacionarnos con el Creador, nuestro camino de buscar realmente pulir esa parte interna nuestra. Pero si solo nos vamos a quedar en la crítica, como en este caso el tema de la Navidad, como una moda, de señalar a los otros que la celebran, de que yo no la celebro porque es la celebración de Tammuz, es la celebración del diablo, o sea, no tiene sentido. No hay sentido alguno, porque si nos vamos a quedar con ese tema, pues tampoco usemos la Biblia, porque la Biblia fue una creación de Constantino. Entonces, lo que hoy tenemos como canon lo que hoy tiene la iglesia evangélica de canon es lo que le heredó la iglesia católica. Entonces, ¿qué están juzgando? ¿Qué se está juzgando? Como yo le decía a alguien a esta persona le decía el día de ayer, el canon que tiene la iglesia evangélica es el canon de Constantino. Entonces, ¿qué están juzgando? ¿Por qué entonces, si el conocer de esto no nos invita a profundizar más para saber realmente qué otras cosas podemos sacarle el lado positivo, pero no solo quedarnos en el juicio, no solo quedarnos en la moda de que, yo descubrí que Jesús no nació el 25 de diciembre,
sino que nació en octubre, o nació en agosto, nació en septiembre. Qué bien que se puede llegar a esas conclusiones. Pero ¿de qué sirven si no van a llegar a una, o sea, si se van a quedar en, no, ahora yo celebro el nacimiento de Jesús en agosto y voy a reunir a mis familiares para decirles a todos que Jesús nació en agosto? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de eso? Si te va a llevar a buscar, a indagar más y a darte más respuestas. ¿Y qué vas a hacer cuando te llegues a dar cuenta que el canon, que hay más textos que fueron excluidos y que realmente se usa de excusa de que fueron inspirados por el Espíritu Santo los que hoy tienen? Y que los demás no fueron inspirados. ¿Y cuál fue la manera de inspirarlos? Que los tiraron en una mesa y los que cayeron dentro de la mesa eran y los que cayeron al piso no. ¿O cuál fue la razón? Unos fueron inspirados y otros expirados. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con los demás? Ah, no, es que el libro de Enoch habla mucha fantasía. Sí, ¿y de qué te habla Génesis? Digo, una serpiente le habló a una mujer. O sea, por favor, ¿de qué te habla entonces el libro de Josué? Que lucharon contra gigantes, que un chiquitín, ¿qué te habla el libro de Reyes? Que un chiquitín mató a un gigante. Ah, no, es que era alguien de 2 metros. O sea, por favor, ¿de qué te hablan? De seres que vienen de otra parte que no es, o sea, potestades en el aire. ¿Qué es eso? Entonces, venimos realmente, o sea, si vamos a investigar de estos temas, es que nos inviten realmente a indagar, no solo a quedarnos en una moda. Es que yo no creo en la Trinidad, sí, hablemos de la Trinidad, hablemos de que fue añadido a tal versículo y que de ahí se saca la Trinidad, pero ¿qué tiene que ver eso realmente qué tiene que ver eso con hay una realidad que hasta los mismos físicos cuánticos se dan en relación a lo que pueden llamar Trinidad o una triada, que puede ser la materia? Bueno, ellos tienen su manera de verlo, que ahora no recuerdo cómo explicarlo. El punto es, a lo que quiero llevar yo es, ¿de qué sirve solo quedarnos como un juicio? Ah, no, es que el nombre correcto no puedo pronunciar el nombre de Dios, o no puedo pronunciar el nombre de Jehová porque ese no es el correcto. Sí, el mismo, por eso me encanta cuando uno se expande, como decía Felipe, ¿qué nombre le podemos dar a aquel que todo lo es? Si no entienden lo que significan nombres, si no entienden lo que realmente son los atributos, o sea, ¿de qué sirve solo meterse a pelear? No, es que Cristo, es que Jesús es Dios. Si no entienden lo que significa la palabra Dios, si no entienden realmente lo que son emanaciones, si no entienden realmente una estructura divina que nos ayude a ampliar esa idea tan escasa de Dios, Espíritu Santo, que la tenemos tan limitada. Y solo ponernos a discutir en esos temas, si no entendemos realmente las manifestaciones de la oscuridad y vamos a decir entonces que Jehová es Satanás, la invitación es esa. Dejemos de estar en modas. Si nos vamos a meter en esto, es para llegar a respuestas cada vez más profundas que nos ayuden a entender. Pero nos vamos a quedar entonces en estas modas únicamente con los libros del canon, cuando hay más belleza en literatura que ayuda, incluso si uno quiere comenzar a esas preguntas, a darse cuenta de la belleza que hay de tantos que han escrito, y no solo judíos, sino también los padres de la iglesia cristiana que tienen tanta información que nos puedan aportar, y de tantas otras civilizaciones más, como la budista, la hinduista, etcétera, en cuanto a religiones o corrientes de pensamiento, que nos ayudan a ampliar más todo esto y no quedarnos tan escasos en pleitos tan tontos como este de que yo juzgo a aquellos que están celebrando la Navidad porque le están celebrando a Tammuz y le están poniendo los huevos de los toros en los que sacrificaban. ¿Podrá tener alguna razón? Esferas del dragón. Sí, o sea, puede tener algo, pero es que, a ver, quedarnos solo en eso y la otra, ¿y cómo vas a utilizar todo eso? Si todo lo que tenemos hoy es una herencia que ni cuenta nos damos. La manera, el otro día, recuerdo hace años que alguien me dijo, es que la manera correcta de orar es hincarte y colocar tu cabeza al piso porque es la manera que tenés que reverenciar al Creador. De otra manera le estás faltando el respeto. Cuando es cierto, hay muchas cosas que tienen que ver con posiciones. Cuando uno ya indaga y se da cuenta,
Si hay algo de sentido las posiciones, porque tienen que ver con la manera como vas a canalizar tu energía y claro, tienen que ver con algo de reverencia, pero no es esa reverencia tonta que tiene la humanidad, esa reverencia egoica, sino que tiene que ver ya más con cuestiones energéticas, con propiedades energéticas de tu cuerpo, de la manera como vas a canalizar la energía. Es como la cuestión de las frases, muchas veces también. Y uno se da cuenta posteriormente cuando ya se ve con eso de los mantras, el poder de la repetición, el poder de verte a un espejo y repetir palabras, o sea, pero ya le das otra connotación y te sales de la cosa absurda de la cuestión temática del ego, de la cuestión del tema. Es que a Dios le gusta que te pares de tal manera, es que a Dios le gusta que uses pantalones, es que a Dios le, o sea, y se quedan en un montón de estupideces sin entender el porqué, los trasfondos, las razones, el sentido lógico, coherente, el sentido de tu composición energética, lo que realmente eres. Si vas a meterte a esto, es para conectarte con tu divinidad, para conocerte como ser energético, para conocerte como espíritu, como tu alma, para conocer tu composición psíquica, pero no para quedarte en una estupidez de moda. Bueno, Por eso eso quería. por lo que tantos, por eso por lo que tantos, los que se llaman entre comillas ateos o más bien irreligiosos, ponen tantas cosas en redes sociales burlándose de la gente religiosa, especialmente de este mundo católico protestante, porque es que en realidad se están burlando del fanatismo. Lo que pasa es que cogen y en su lucha antirreligiosa cogen cosas de la Biblia que tampoco entienden, pero es que al final Exacto. en parte tienen razón con el hecho de que es una payasada lo que han hecho, lo que ha hecho el cristianismo con la literatura hebrea. Exacto. Es una payasada completa y somos, y realmente, pues, lo que dices, qué más te puedo decir si tienes razón con todo eso? ¿Algo más que te gustaría comentar, Freddy, para arrancar sobre esto? Bueno, pues yo he visto lo mismo que tú. También he observado muchas publicaciones sobre todo este tema y se mezcla lo que empezó el 7 de octubre en Israel con el asunto de las Navidades y es como todo este rollo de, ¿cómo se podría decir? De propaganda anti cualquier cosa que tenga que ver con la cultura hebrea, sea sus libros, sea la herencia o sea, sí, sus libros porque es al final la herencia que cogió la Iglesia Católica, como dices tú, que después cogió Lutero, que después cogió Calvino, y donde fueron transformando todo lo que viene a ser la literatura. Pero es que la literatura en sí no tendría ni siquiera que ser un problema la traducción si se entendiese el contexto de lo que se Exacto. está hablando, porque antes de que existiese la literatura, ¿cómo conocían el ser la palabra de Dios? Porque uno dice palabra de Dios, entonces se imagina que es un vocabulario, es una lengua, es un vocabulario, bien, pero si son cosas escritas, ¿cómo va a ser la palabra de Dios? Entonces serían las letras de Dios. Sin embargo, Exacto. la palabra dabar, en hebreo, palabra, significa también cosa, o sea, o asuntos. Entonces, se está refiriendo a los asuntos relacionados con Dios. Y Dios no se está refiriendo a una deidad, se está refiriendo al espíritu. Entonces, los asuntos espirituales no están basados en letras o configuración de letras. Las letras están tratando de esbozar algo cuando apareció la capacidad de poderlo escribir. Pero antes de eso, ¿cómo se escribía? Se escribían las estrellas. O sea, todo lo que llaman, todo lo que es lo que llaman la bóveda celeste, todo el concepto del universo, lo que podemos ver desde nuestro planeta, todo está lleno de códigos, formas y estructuras. Porque llegó un momento en que empezaban a decir, esto tiene una forma de una persona, este tiene una forma de una serpiente, este tiene una forma de alguien que tiene un cáncamo en la mano, el otro tiene un asta. Cuando en realidad tú miras hacia arriba y dices, yo no veo sino puntitos. Porque los que se inventaron eso, se lo enseñaban a los humanos. ¿Quién inventó eso? Inventaron personas que entendían sobre esos asuntos que no eran terrestres y lo dieron, y eso lo explica Enoch. Entonces ellos cogieron todo ese lenguaje y se lo explicaban a los seres humanos y los seres humanos lo narraban con metáforas o con mitos. Decían, y es que resulta que Orión quiso violar a la diosa Artemisa y entonces lo mataron, le pusieron las estrellas, pero no se estaban inventando una historia, estaban tratando de contar con una serie de códigos algo que estaba ahí. Cuando hubo literatura, entonces cogieron todas esas historias y las empezaron a transmitir e incluir en episodios históricos. Entonces decían, fulanito fue a tal lugar, pero resulta que justo hace esto y esto y con tantas personas y en un barco y en un árbol y ¿por qué?
Porque como dices tú, el Espíritu Santo es el que está detrás de todo. Entonces, él hacía que lo que fuese a escribirse tuviese una correlación con lo que antiguamente ya había sido explicado en las estrellas. Y al final, lo que te está tratando es de explicar que todo lo que tú estás leyendo no es una cosa, sino referida a la mente. Por eso Pablo decía, si realmente has trascendido, como escribe en Resucitar, pero realmente se refiere a trascender, si realmente has trascendido, ¿sí? En un despertar de conciencia, o sea, con Cristo, como dice él, pon la mira, o sea, tu enfoque en las cosas de arriba. Entonces tú miras hacia arriba y ¿qué encuentras? Las constelaciones. Entonces, si tú realmente entiendes, has alcanzado comprensión, no te pones a analizar, a volverte obsesivo con las letras. Pones tu enfoque en comprender las estrellas, porque cuando entiendes las estrellas, entiendes también la literatura, porque al entender las estrellas, entender la literatura, son las mismas cosas y que al final están evocando eso a la mente. Siempre te están hablando de lo mismo, la mente. Sí, Entonces, quien no entiende la escritura, quien no entiende esto, al final es porque en realidad ni siquiera comprende que todo se refirió a la mente. Como decía, las cosas que enseñaban en el Sinaí, todos son los mismos conceptos sobre la mente esto y la mente el comportamiento. O sea, toda la Biblia no es más que un libro de drama social de la humanidad que está tratando de explicarte lo que es la psicología humana. No es más que eso. Entonces da igual si Jonás estuvo 3 días dentro de un pez. Si hubiese sido literal, pues lógico que lo descompone. Lo importante es entender qué me quiere decir 3 días y 3 noches, qué me quiere decir que si un pez, qué se me quiere decir que si en el agua, qué me quiere decir hasta el propio nombre de Jonás, Iona, paloma, porque aquí hay una relación de una paloma con esto, ¿sí? Y qué relación tiene con otras cosas. Todo está siempre conectado. Jonás también. Resulta que el apóstol, el bautista, también estaba relacionado con un nombre similar. Entonces empiezas a encontrar que si tienes una mente trascendida, por eso Pablo dice, si es que, ¿sí? Está el condicionante. Si es que tu mente ha trascendido a la conciencia, entonces ya no pones tu enfoque en que si el libro dijo en el capítulo 4, porque ahora me tengo que inclinar hacia la derecha 3 grados y orar de esta manera con los ojos cerrados, uno abierto, otro cerrado. Al final volvemos a lo mismo, la religión y el sectarismo. En vez de decir, tengo que entender que todo esto es un drama psicológico, tengo que entender la mente. Sí, correcto. Vamos a arrancar entonces con este tema. Bueno, gracias a Héctor Bilbao que está conectado, aunque ya se fue, creo. Tenía una pregunta ahí, pero ya se fue. Que vamos aquí desarrollando el tema en la medida que van surgiendo las cosas. Bueno, vamos entonces con este tema de los jesuitas y los protocolos de Sion, con lo que nos quedamos. Voy a proyectar en pantalla, tengo que quitar también el banner para que se pueda ver. Pero aquí falta, te adelantaste la diapositiva 4. Creo que habría que comentar algo sobre la diapositiva 3. Pero no sé lo que no sé por qué no se me quita esto, hombre, que tengo acá. Está. Va. No se quiere quitar esto que tengo acá y no sé qué es esto. Ah, ¿será que aquí se quita? Ok, ahí está. Bien, solo que está como cortada. Está. Vamos a ver. Que me vaya a la 3, dices. No, pero ya hablamos de esto. Así es el siguiente. Bueno, arranquemos por ahí. Sí. Pero si quieres, ya hablamos de esto, de que la intención era colocar ¿cómo se llama? Bueno, yo vio esa diapositiva ya, entonces. ¿Ah? Sí, Es que lo que sí, pasa es que... el asunto del reino de Jerusalén, Satán, bueno, vale, Ajá. sí, las cruzadas, bien, pues entonces vamos para la 4. Sí, entonces, y la 4. Vale. Ah, sí, esta parte nos quedamos, correcto, acá. Solo que está un poco cortada porque no sé cómo... Ya es tema de diapositiva y no lo logro ver. Pero tú Vale, la pues lo que tienes... dice en la parte de arriba es, los jesuitas gobernaron el primer concilio de Vaticano, que fue en 1870, y a partir de ahí los siguientes concilios vaticanos los estuvieron controlando. Cuando en Roma, los Si quieres, jesuitas hicieron... ¿por qué no explicamos un poquito qué es un concilio vaticano para que la gente pueda, los que no conocen el tema, entiendan qué es un concilio vaticano? Porque concilios, pues la gente dice, no, pero alguien puede decir, no, pero ya el concilio de Trento, el concilio de este, el concilio de otro. ¿Cuál es la diferencia entre estos y el concilio vaticano como tal? El nombre. O sea, hay diferentes concilios. El concilio de Trento, por ejemplo, está más relacionado con la persecución protestante. A los protestantes está el concilio de Nicea, están los concilios ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Bueno,
Habían concilios que se hacían en determinados lugares. Entonces, hubo uno o dos en Vaticano en ese entonces, y cada vez que se hacían concilios eran para poder definir cosas entre lo que era la comunidad de los jeques, de los cabecillas, ¿sí? De la mafia católica romana, o sea, del papado. Básicamente era eso. Entonces, ahí los jesuitas se encargaron de declarar al Papa, ¿sí? O sea, al falso padre, que era infalible, o sea, nadie podía cuestionar lo que él dijese. Gracias a eso es que el Papa pudo empezar a crear estos bulos, ¿sí? Lo que llaman las bulas papales, yo las llamo bulos, ¿sí? Cuando establece que la tierra le pertenece al Vaticano y cosas desde el diluvio y cosas similares. De hecho, ya desde 1666 encontramos muchos de estos progresos. También en 1776, muchos progresos con la creación del grupo que los jesuitas llamaron Illuminati, que después se infiltra en la masonería y pervierte toda la masonería. Y luego, claro, ya se vuelve una secta importante para las monarquías europeas, ¿sí? Todo el concepto que llaman el Cuando hablas de que pervierte la masonería, y este es un punto bien interesante para poder resaltar, lo que está dando a entender es que en su origen o antes de la relación de los jesuitas con la masonería fue algún tipo de movimiento, llamémoslo así, bueno, sano, o sea, siempre el hombre va a contaminarlo, pero ya antes de que una organización, una estructura como los jesuitas la infiltrara, por llamarlo así, era algo beneficioso, algo bueno, no era algo satánico, para ser más claro, la masonería. Yo diría que es una cuestión neutra, era un gremio de personas, normalmente académicos, les gustaba reunirse para hablar de las cosas que ellos compartían entre ellos, cosas que no podías hablar con las demás personas. Entonces se reunían y muchas veces tenían sus reuniones, o no sé si la palabra cónclave sería adecuada, pero tenían sus reuniones en secreto, pero simplemente porque no les gustaba invitar a otras personas que no supiesen de eso. Entonces, pues que sabían de temas de ciencia, de matemática, de esto, de aquello, les gustaba. Y había muchas personas mucho más enteradas de esto, que venían de guardar ya una tradición más antigua, entonces los enrolaban. Hasta ahí es algo totalmente neutro, ni bueno ni malo, más bien eran clubes de personas entendidas que les gustaba, como cuando a ti te gusta el fútbol, te relacionas con gente que les gusta el fútbol, o te gustan los videojuegos, te relacionas con gente que claro, y en este caso era gente que amaba los temas ocultistas desde el punto de vista no de lo satánico oscuro, sino los temas ocultos, los temas que no eran comunes. Ajá, y correcto. En especial temas que perseguía la Iglesia Católica, ¿sí? Porque hay que recordar que al principio la Iglesia Católica perseguía la masonería. Entonces, igual que ocurrió con la cábala, ¿sí? Con el tema de los judíos, era lo mismo. Al final empezaron a encontrar que habían cosas en común entre la cábala y la masonería, porque estaban buscando misterios, ¿sí? Misterios que la mayoría de personas, hasta el día de hoy, mucha gente no se entera de esto, a pesar de que hay mucha información que ha surgido. Lo que pasa es que en redes sociales y en muchos libros se ventila esta información, pero sin un enfoque, como tú estabas diciendo antes. A veces te sueltan informaciones, que si Tamuz, que si el árbol, pero como que no hay un centro. Entonces es como si tú tiras semillas, pues las tiras para cualquier lado, entre las piedras, entre los árboles, el matorral, en el agua, pero como que no hay un enfoque. ¿Cuál es el punto y a dónde quieres llegar? ¿Sí? ¿Cuál es el fin con todo eso? Entonces, hay mucha información que la gente menciona, pero no tiene una explicación. O sea, ¿a dónde quieres ir con eso? ¿Sí? Simplemente son datos aislados. Y eso al final se malinterpreta. Sí, claro. Igual que bueno, continuamos entonces. Como una cuestión como abstracta, como ¿sí? ¿Qué me quieres decir con eso? He escuchado a tantas personas que me dicen que el sionismo es malo. Le digo, ¿pero cuál sionismo? ¿El de la masonería? Exacto. ¿El de los satánicos? ¿El de los cristianos? ¿El de los originales judíos? ¿Cuál sionismo? ¿Sí? ¿El de la Biblia? ¿Cuál es el sionismo que te está refiriendo? Entonces son ambigüedades. ¿Los que vivían en Sion? Claro, ¿qué quieres decir con sionismo? ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Porque escuchan algo, entonces se vuelve ¿cómo se dice? Es una moda, algo nuevo. Palabra, sí, pero es como con una palabra ya se vuelve un cliché, ¿sí? Y tú ni siquiera sabes lo que significa, simplemente lo repites. Igual que cuando dicen, no, la masonería ya es algo malo. No, es que masonería simplemente es de arquitectos. Arquitectos, y viene supuestamente de Hiram,
de este que ayudaba a Salomón en la construcción de diferentes cosas en Jerusalén. Ahora que después tuvo una experiencia de esto y de aquello, que le cuentan su propia versión del satanismo y pero es que hay tanto que decir respecto de eso. O sea, Sí, no es vamos que a sea la tener un mayoría, sino que no el ser humano puede coger y hacer con esto algo bueno o puede hacer con esto algo malo. Entonces, él es un alfarero, tú le das el barro y él te puede hacer con eso una cosa positiva o te puede hacer algo cosa negativa, pero no significa que el barro sea malo. Ahora, lo que sí ocurre es que el Illuminati, o sea, los jesuitas que crean esta estructura de Illuminati, que es un sistema satánico, coge y pervierte toda la masonería, empieza a infiltrarse él mismo y a deteriorar cada vez más los valores que ya de por sí estaban oscuros dentro de la Iglesia Católica Romana. Y ahora empieza a meterse también a crear un sistema de pensamiento filosófico dentro de las altas esferas, si le podemos llamar así, de lo que eran los monarcas europeos. Y al final todo eso termina en los Estados Unidos. Entonces ellos crean una serie de escuela, digamos, misteriosa, donde se reúnen en secreto y empiezan a hablar de ciertas cosas, lo cual para muchos de ellos son cosas interesantes, pero a medida que van avanzando, ellos van viendo quiénes se comprometen más, y cuanto más se comprometen, empiezan también a evaluar su estilo de vida, quiénes son sus padres, su nivel de compromiso con sus hijos, sus valores, ya los que ellos ven que tienen corte, entre comillas, cristiano, digo cristiano porque el cristianismo solo, un día podemos hablar de eso, el cristianismo ya no existe, nunca existió. ¿Sí? Son cosas pegadas de la Biblia de las cuales se creó una secta, ¿sí? O digamos religiones que llaman cristianismo pero que no tienen nada que ver con la mente crística. Entonces, ellos, gente que ve que sí que es presbiteriano, que si el otro no se queda, pero que no comulgan con la Iglesia Católica, entonces no cuenta mucho con ellos, ¿sí? Entonces prefieren aquellos que se declaran a sí mismos ateos o agnósticos o librepensadores, como si el librepensador tuviese alguna contradicción con la espiritualidad. Entonces van eligiendo esas personas y en especial a los que van subiendo rápidamente y los meten en los escaños más avanzados, es a los que ya vienen de familias que han estado enrolados en sus grupos. Entonces ya, digamos que Bush, hijo, no necesita tener que hacer todas las cosas que hizo su padre porque ya el padre es uno de los satanistas más grandes del mundo y de la historia. Entonces, ya solo con la reputación que tiene el padre, entonces ya él lo mete más rápido en los schools de ya está monjas. permeado, por llamarlo de alguna manera. Y ya saben que con él es mucho más fácil, ya entra. De hecho, ¿por qué ellos lo consideraban un bobo? Porque no hizo todos los esfuerzos ni todas las cosas que alcanzó su padre. Pero aún así ahí estaba de peón para meter droga a los Estados Unidos, para el asunto de tomar control del opio en Afganistán, de quitarle el oro a Hussein. Entonces sirve para lo que sirve y ya está, ya cuando no hay más por dónde sacarle porque es un alcohólico, entonces eligen a otro que más o menos siga una línea. Estaba, porque estaba bajo control mental, entonces servía como candidato marchuriano, una persona que está bajo control mental y sirve para las pautas. Cuando ya deja de molestar, entonces dicen, vale, ¿cómo lo sacamos de aquí? Invéntense una infidelidad con Mónica Lewinsky, entonces ya empiezan como a desestabilizarlo, lo que intentaron hacer también con Kennedy. Pongan a esta chica, Marilyn Monroe, que está también bajo control mental, es una chica que venía de programas de abuso sexual y venía del programa MK Ultra, la preparan para que desestabilice al presidente. Pero como al final no lo logran, entonces, balazo, 3, 4 balazos la pegado en la cabeza. Para asegurarse. Oye. Y ella también la eliminan cuando ya no es necesaria, ¿no? Sí. Entonces vas viendo que todo es un proceso, ¿no? Ellos van eligiendo personas que se vayan amoldando y hoy día, pues ya en las últimas décadas, cuando ya una persona viene de corte satanista, que ya son todos estos, no sé si decir la palabra, ¿sí? Esto que hacen daño a los niños, entonces ellos ya saben que ellos ya van directo a ser incluidos dentro de sus clanes y ya todo lo que es la cúpula de la Iglesia Católica, todo lo que es la cúpula de la masonería, todo lo que son las familias monarcas en Europa, lo que es los más altos jeques del mundo musulmán, chiita, lo que son las altas esferas de los mormones, de los testigos de Jehová, toda esa gente ya está infiltrada, está bajo control de la misma red, ¿sí? Pero eso ha sido un proceso, ellos empiezan a tantear, si no es por aquí, vamos por acá, vamos con el chantaje, pero si no podemos, ponemos a otro. Y al final el recurso que casi siempre gana es el dinero en altas cantidades. Eso es lo que al final ellos, no te podemos meter por aquí, no te podemos, bueno, te vamos a ir pagando. Entonces lo que hacen es, toma tanto, pero no vayas a hablar mal de nosotros.
Eso es lo más importante. No vayas a decir esto. Mantén a la gente distraída con esto y con lo otro, pero entonces, ¿vale? No eres de los nuestros, o sea, no estás en nómina, bueno, sí, estás en nómina, pero digamos, no estás dentro de nuestro clan, porque si te hablamos de lo que hablamos, te pones en nuestra contra, pero te sabemos ganar por otro lado. Entonces, a través de otras cosas, si lo mantienen distraído, o le meten muchachitas, ¿no? Entonces es que se queda distraído con las muchachitas y a través de eso le dicen, donde llegues a salirte de donde estás, mira que sacamos estas fotos o estos videos a la opinión pública. Se entera tu esposa, se enteran todos tus feligreses, entonces cuidadito con hablar mal de nosotros. Entonces ellos van ajustando y sabiendo por dónde se alinean con X o Y personas. Es evidente que cuando una persona es demasiado peligrosa para ellos, empiezan ya los intentos de asesinato, ¿no? Entonces esa es la mecánica a través de la cual ellos van estructurando todo, ¿sí? su gobierno mundial, su sistema de control planetario. Sí, fíjate que sí, quería hacer una observación en base a la fecha que estoy viendo. Y bueno, no sé si quieres hacer también, bueno, primero voy a hacer esta observación y luego te pregunto. Mira qué interesante, en 1870 sucede esto que nos estás comentando, que los jesuitas pues dan este grado al Papa y esta declaración de infalible. 1870. Se supone que el documento famoso de las cartas de Albert Pike es de este año, de 1870. No sé realmente si esto que sucede con el Concilio Vaticano fue exactamente antes de, llamémoslo así, de lo que dice esa carta de Albert Pike, que él recibe de un espíritu guía la información para los pasos del gobierno mundial. No sé si esto que sucede en el Concilio Vaticano es antes o después, pero fue en el mismo año. Y qué interesante, porque uno puede pensar, ¿no? Y decir, fue en el mismo año, puede relacionar. O sea que en 1870 oficialmente comienza la carrera hacia el final de los tiempos. Sí, de hecho, varias cosas se dieron a lo largo de esa época para acelerar el establecimiento del gobierno de Lucifer, ¿no? De la bestia, ¿no? Sí, bueno, no es de Lucifer literalmente, pero sí el concepto que llaman de Belial se empieza a acelerar porque había que controlar al Vaticano, controlar las monarquías de Europa, controlar la banca, controlar los sistemas corporativos, controlar a las personas y controlar el sistema judicial. Entonces, hay muchas aristas y eso requiere un tiempo. Por eso es importante que ellos tengan unos protocolos, que ellos tengan unas agendas, que ellos tengan unos planes a seguir, porque ellos son conscientes que eso no se consigue de la noche a la mañana, que no se consigue incluso en 10 o 20 o 50 años, a veces no se consigue en 100 años. Entonces tienen que legar esto a las siguientes dinastías y tienen que adoctrinar y preparar personas que sigan dentro del mismo plan. Y por eso es tan importante para ellos que sus familias, sus descendientes, continúen los estandartes. Esto es lo que creo que fue Juan de Jerusalén que lo dijo que los padres, que los hijos mantendrían los viejos estandartes de sus padres, refiriéndose a ellos. Porque tú dirías, a ver, si ya se murió, ¿para qué quieres seguir con esta historia? ¿Qué cree que va a ser eterno? No, es que ellos saben que se lo van a dejar a sus hijos y a sus hijos y así sucesivamente, porque ellos vienen desde los tiempos de Nimrod, vienen desde los tiempos de los Nephilim, con esta idea de crear una monarquía en nuestro planeta que tome control de nosotros como seres humanos y nos quite todo. Y esto es algo fundamental dentro de la ideología de ellos y está en libros de sus propias familias, ¿sí? Donde ellos son conscientes que ellos son descendientes de los Anunnaki, incluso tienen conexiones, ¿sí? con muchos personajes como Nimrod, como personajes como este mongol, se me fue ahora el nombre, no era Gengis Khan, era Atila, con las monarquías egipcias del tiempo de lo que llaman faraones. Entonces hay una línea, ellos tratan de cuidarla y entrenar a sus hijos desde el principio en todo esto para conseguir ese objetivo, porque saben que si no lo hacen de esa manera no lo van a poder conseguir. Y por encima de todo, tienen que controlar la mente de las personas y tienen que controlar la economía. Por eso es esencial para ellos todo el sistema corporativo y de la deuda de todos los países y de la deuda de todas las personas. Perdón,
Fíjate que a mí me llama la atención esto de las fechas, bueno, primero por la relación que te decía de las cartas de Albert Pike, entonces decir, bueno, entonces realmente aquí empiezan a meter el acelerador y es cuando también empieza a verse una aceleración en la revolución industrial, ¿sí? Y empieza a verse no solo esta aceleración, sino también todas estas maquinaciones de la industria, del control, del monopolio, de empezar a trabajar fuerte en controlar a los trabajadores, bueno, a crear toda una estructura para ya empezar a tener control férreo con la gente, con los medicamentos, con las formas de trabajo, con el dinero, etcétera. Pero también me llama la atención porque a veces se ha burlado mucho a tanta gente como por ejemplo a Helen White, entre otros, que databan fechas de lo que llaman el regreso de Jesús o el nacimiento del anticristo o el gobierno mundial, etcétera. Eh, y se burlan, miren, nunca pasó, nunca vino, pero es que creo que esta gente estaba viendo cosas que hoy nosotros podemos ya ver en el pasado, como decir, los pasos fuertes hacia la conformación. Entonces, la cuestión es que nosotros solo estamos acostumbrados a tener una mente limitada y solo ver los puntos y no ver en función de procesos. Yo creo que muchas de las personas que recibieron profecías del final de los tiempos, lo que ellos estaban dando a la humanidad eran elementos del proceso, de todo el proceso que por años se ha venido tejiendo para construir. No creo que esta gente, los que realmente de forma seria recibieron revelaciones, no creo que esta gente, digo, no se equivocaron. Lo que nos equivocamos fuimos nosotros en la interpretación. Esta gente empezó a arrojar datos de elementos que construían y que siguen construyendo el proceso hacia lo que nosotros hoy estamos viendo ya como una cuestión más de la parte final del proceso. Y yo quiero acotar esto para abrir la mente a la gente y entender que no hay que despreciar nada de esta información, sino que vemos cómo más bien nos está sirviendo para comprender todo lo que hoy estamos entendiendo. Y hacerte una pregunta, no sé si la puedes responder ahora o quisieras hacer un programa más o alguna parte en este momento de los jesuitas, cómo nacen, cómo se conforman. Y pues no sé si en este caso Albert Pike era mente creadora de los jesuitas o fue, no sé, bueno, parte no creo, ¿verdad? Pero al ser parte de los Illuminati, o sea, ¿por qué meto a Albert Pike en esto? Por la cuestión esta que me asombra, 1870, Concilio Vaticano, 1870, la Carta de Albert Pike. Entonces, no sé si te gustaría hacer un programa de la génesis, origen de los jesuitas o darnos alguna rápida información de dónde nacen estos. O sea, que también, así como Albert Pike, fueron gente que recibió algún tipo de información para empezar a estructurar lo más fuerte del control planetario. ¿Qué opinas de esto? La idea es que Ignacio de Loyola, que era judío racial, o sea, no judío de creencias, ¿no? Él propone en 1534, creo que es, al papado un sistema por medio del cual se recupere Jerusalén y se recupere el cisma, no el cisma oriente, me refiero al cisma que se creó por causa de Lutero, ¿no? De modo que ellos crean esta sociedad que se llama los Caballeros de Jesús, o sea, los jesuitas, pero realmente debería llamarse jesuitismo, porque de Jesús no tienen nada. Sí, ellos son perfectos en tergiversar las cosas y llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y se encargan, pues ellos empiezan es así. Y bueno, progresivamente el objetivo se empieza a lograr es a partir de esta fecha de la que estamos hablando. En 1870, ellos alcanzan un nivel fuerte de influencia en el Vaticano y se vuelve prácticamente el brazo de poder más importante del papado. Ellos tienen un general superior, entonces el general superior es el Papa Negro, el que se encarga del Vaticano es el Papa Blanco y después hay otro que es el Papa Gris. Entonces ellos, entre estos, son básicamente las tres cabezas principales de todo el sistema satánico en la Tierra, ¿no? Pero lógico, también encima de ellos hay otros niveles, pero ya no estamos hablando de seres humanos. Entonces, hablando en términos de seres humanos, ellos son los principales que están dentro de esta orden para representar el trabajo que necesita Belial que se haga para poder establecer su gobierno, ¿no? Y
Bueno, aquí pongo que, que posteriormente a ellos los echan, ¿no? En el tiempo en el que muchos de los de la orden eran judíos raciales, ¿no? Pero luego se les permite regresar en 1893, o sea, un par de décadas después, con la ayuda de William II, el Kaiser, que en español lo llaman Guillermo II, de Alemania, y centraron sus esfuerzos en la eliminación de los judíos. Y esta parte es bastante interesante porque me llama la atención el hecho de que de repente, siendo que varios judíos raciales eran parte de la fundación de los jesuitas, ellos vuelcan, ¿sí?, todo esto y ven a los propios judíos raciales como una amenaza. Y esto nos lleva justamente a los protocolos de Sion, donde ellos supuestamente, o sea, falsamente, dice el judío que lo habría escrito, dice, los únicos que nos pueden plantar cara son los jesuitas. ¿Por qué dice eso? Porque en realidad lo que está diciendo el jesuita es todo a la inversa. Es como la película Harry Potter. Porque llaman a los muggles, a los gentiles, a los humanos los llaman muggle, cuando el mago son ellos. O sea, ellos usan la palabra al revés. Entonces aquí lo que está diciendo en realidad, lo que tienes que entender de los protocolos, es que te está diciendo el jesuita que la única amenaza para destruir a los jesuitas y el Vaticano son los judíos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellos mismos se dieron cuenta de que si los judíos llegan a a entender cuál es el rol que ellos deben cumplir, lo que explicó el apóstol Pablo en su segunda carta, ¿sí? Dice, nosotros somos nación santa, pueblo elegido por Dios para cumplir lo que antes de haber sido un pueblo, o sea, no éramos un pueblo y al final hemos sido llamados para un pueblo, para cumplir una misión, de llevar ¿cómo se dice?, el conocimiento de aquel que nos llevó a las tinieblas a la luz admirable. Entonces, Pedro lo que estaba diciendo, lo que él mismo no entendía cuando tuvo esta experiencia antes de verse con Cornelio, de que se aparecen estos animales en una tela, él mismo tampoco había entendido a Yeshua, él no había entendido a Jesús. Cuando él lo viene a entender años después, dice, ahora empiezo a comprender que el rol de los judíos es llevar la luz al mundo, no lo que hacen los judíos hoy día, que te dicen, no, es absurdo hablar de estas cosas, o sea, es prohibido hablar de los misterios que nosotros tenemos con los gentiles. ¿Cómo que prohibido? Si precisamente es al revés. Es el hecho de que esta es la misión que ustedes tenían. Por eso algunas personas que comparten estos memes y dicen, los judíos son un pueblo elegido. ¿Según quién? Según la Torá. ¿Y quién escribió la Torá? Los judíos. Entonces ellos mismos se eligen. Y yo les pregunto, ¿en qué parte ellos dijeron que eran elegidos? ¿Elegidos para qué? Ellos mismos ni siquiera sabían que eran elegidos para nada. Si ellos hubiesen entendido que eran elegidos con una misión, la Iglesia Católica jamás había sido creada, ni los judíos jamás habían sido echados de Judea. Y estarían ahora mismo cumpliendo la misión que se supone que se le dio a los presuntos cristianos, que es el hecho de llevar la luz de Cristo, pero o sea, de Cristo del despertar de conciencia, no de la idolatría hacia un ser humano llamado en español Jesús. Entonces aquí vemos la parte esencial, y en estos días alguien me compartía algo sobre Mauro Beglignio, creo que era un italiano muy versado en el tema hebraico, y yo lo estaba analizando, y todo lo que él decía era verdad, pero yo me quedé pensando, bueno, sí, todo, técnicamente sí, casi todo, me quedé pensando, sí, cosa que ya sabía hace años, pero ¿qué es lo que él estaba buscando detrás de lo que estaba diciendo? Entonces analicé algunas frases, algunas palabras, un libro que escribió, esto por aquí, por allá, y me di cuenta que parece ser otro agente jesuita. Lógico, no puedo juzgar sin conocer más, pero lo que veo es que todo lo que sale de universidades católicas, todo lo que sale de escuelas jesuitas, siempre es lo mismo. Gente muy entendida, muy conocedora, que sirve a la oscuridad. Entonces ellos son los primeros que pueden tergiversar las cosas porque realmente las conocen. No hay quien puede engañarte mejor que quien conoce verdaderamente, quien conoce mejor la verdad. Él es el que puede saber porque él sabe cosas. Entonces él te va a presentar un montón de espejos. Y tú que no sabes de gemas, le vas a cambiar las gemas por espejos. Porque para ti un espejo es algo extraordinario. Pero él, lógico, él sabe que el espejo es algo que que no es tan complicado, pero que tiene más valor la gema. Y aquí es donde ocurre con ellos. Son personas supremamente versadas y entendidas. Ellos tienen la biblioteca más poderosa del mundo bajo tierra. Saben lo que hay que saber. Entonces ellos son los primeros que te pueden engañar con las estrategias necesarias para que pues, el mundo sea lo que ellos quieren que sea. Y eso sí pienso yo que es una cosa con la que nos estamos encontrando. Y es esto. Ellos tienen toda la información necesaria, pero ellos dentro de todo ese conocimiento son conscientes de que si los judíos no estuviesen peleando todo el rato entre ellos con no sé cuántas mil sectas, peleando por tonterías, que si llevo un sombrero, que si llevo la kipá, que si me dejo la barba con tantos centímetros, que si oro delante del muro a las 5
no está bien porque tiene que ser a las 5 menos 15 minutos porque la luna, como ellos se la pasan con unas pendejadas, porque lastimosamente esa es la parte triste del judaísmo, ¿sí? Que se la pasan en unos temas tan estúpidos, que son creo que más estúpidos incluso que los propios grupos protestantes, que siguen con el tema de la letra. Ellos no entienden que está hablando de la mente, ellos no entienden lo que es el mundo espiritual, por tanto no entienden, por eso no son capaces de comprender dónde encaja Yeshua dentro de todo lo que ellos están siguiendo, y así ha sido durante siglos. No salen de ese coso cuadrado, de estas tonterías, de saberse las cosas de memoria, pero no entender qué significa lo que está escrito. Bien, entonces, si ellos son conscientes que si los judíos se diesen cuenta de la verdad, la Iglesia Católica perdería el poder que tiene. Los jesuitas dirían, no, es que los judíos, perdón, dirían, es que nosotros fuimos los que se nos dio esta literatura. Pablo lo dijo, ¿de qué te sirve ser judío? A nosotros nos fue dada la palabra de Dios, es decir, el conocimiento del universo y la responsabilidad legal de todos los asuntos sobre la tierra y del conocimiento de lo que es todo, la administración se la dio a los judíos. Sin embargo, tú dices, ¿dónde están los judíos enseñando eso? No lo están haciendo. Tú vas a Israel, no lo están haciendo, se la pasan peleando entre ellos, una secta contra la otra, que si yo elijo un Mesías, que los otro no es, que si yo estoy en mi barrio, que si no puedo comer a las tantas y te das cuenta de la cantidad de estupideces que hay dentro de esa idiosincrasia que tienen los Hasidim y los Haredim y todos estos grupos que están más perdidos que un pulpo en un garaje, y sin embargo tienen toda la información ahí, la tienen delante pero no la ven, y eso es de lo que se ha estado aprovechando la Iglesia Católica, y por lo tanto considero que para ellos es una amenaza, y desde el principio se dieron cuenta, y creo que lo entendieron a través de la comprensión de la Cábala. Vieron que los judíos, ¿sí? No todos los judíos, ¿no? Pero los que estaban versados en la comprensión de la Cábala estaban hablando de unos temas increíblemente profundos, y ellos dijeron, si ellos están comprendiendo esto y muchos de ellos están influenciando los intereses de la masonería en cuanto a comprender grandes misterios, porque una cosa que logra la masonería es avanzar bastante, no solo por seguir con la comprensión de los misterios egipcios, porque prácticamente te explican lo mismo, o sea, te explican el concepto del universo, ¿sí? Pero no tienen los detalles que se le dieron a Moisés. Entonces, ¿qué ocurre con la masonería? Se da cuenta que si roba toda la información de la Cábala, pueden acelerar todo esto, pero dicen, es que tenemos un problema, porque si esta gente comprendiese lo que saben, serían una amenaza. Entonces, tienen que dejarlos sin tierra, tienen que dejarlos peleando entre ellos, y en algún momento hay que exterminarlos, porque ellos legítimamente tienen el derecho de tomar el aspecto legal, el aspecto de la enseñanza y de la guía de la humanidad, pero en algún momento se van a tener que dar cuenta. Lo que no podemos permitir es que ellos en algún momento se den cuenta, porque si ellos se dan cuenta que Yeshua es el Mesías y que toda esta información tiene que ver con el cambio de conciencia, tomarían responsabilidad para lo que fueron llamados para ayudar al resto de la humanidad. Y entonces la humanidad diría, vale, si los judíos nos van a enseñar las verdades del universo, ¿para qué queremos la Iglesia Católica? ¿No se supone que ellos eran los representantes de Dios? Entonces aquí hay un peligro esencial, es lo que a mi entender es lo que se dieron cuenta los jesuitas en esa época. Entonces dijeron, hay que exterminar a los judíos. O sea, hay que conseguir la forma de que ellos desaparezcan completamente, porque si no, ellos son los verdaderos herederos de la administración de los asuntos de Dios, no la Iglesia Católica. La Iglesia Católica robó esto porque se aprovechó de que los judíos no estaban y que se la pasaban peleando entre ellos y que no tenían una tierra y que no tenían una relación social. Bien, y eso creo que es algo que mucha gente no entiende, y pueden pensar, claro, él es judío, está hablando de los judíos, es israelí, siempre en pro de los judíos, pero cualquiera puede coger la literatura, puede analizarla, como estuvimos hablando sobre el tema de la ley, y o sea, todo esto que estoy diciendo está basado en hechos, está basado en literatura, y no solo hebrea. Lo puedes cotejar y lo puedes analizar y te das cuenta de que nunca tuvo nada que ver con la arrogancia de unas personas que se creen mejor que los demás, sino con la responsabilidad que se le dio a unos individuos para cuidar de sus hermanos. Eso no tiene nada de arrogancia. Eso es lo que hacían los levitas. Y los levitas no eran arrogantes. Ellos simplemente, fíjense, tanto es que los levitas no eran arrogantes que ni siquiera se les dio tierras para que no tuvieran de qué presumir, diciendo, yo como ustedes también tengo tierras. Sin embargo, ellos solo dependían de sus hermanos en el salario, y dependían de sus hermanos en que les diesen tierras para poderse alojar. Entonces les quitaron primeramente la estabilidad de poder presumir de eso, y lo mismo le pasó a los hebreos, los dejaron sin tierras para que no tuviesen que presumir de que ellos eran los que mantenían la palabra de Dios.
Entonces, es una forma también de enseñanza. Y fíjate, también ahora con el asunto de Israel, tiene una de las naciones que está mejor equipada militar y nuclearmente. Sin embargo, siempre les mantienen bajándole los humos, ¿sí? Viendo que pueden verse amenazados por otras naciones. Entonces, siempre es bajarle los humos, bajarle los humos, bajarle los humos. Y te das cuenta de que siempre es la misma historia. Y solamente con esto ya concluyo para darte lugar, de que justamente su confianza, dicen, nuestra confianza está en Dios. No, no es verdad. Su confianza está en los Estados Unidos, ¿sí? Su confianza está en los cristianos que están orando por ellos. Pero tú quita a los cristianos y quita a los norteamericanos y a ver dónde está la confianza de ellos. Ahí es donde te das cuenta que ellos muchas veces les toca ponerse realmente a volverse personas religiosas cuando la mayoría de israelíes no son religiosos, ¿sí? Y salir de esa hipocresía que tienen de estar peleando entre ellos, porque mientras tienen el apoyo de Estados Unidos, el apoyo del mundo cristiano, ellos pueden seguir peleando entre ellos. Y ese es el gran problema que tienen. La enemistad que hay por una cantidad de trivialidades estúpidas que tienen dentro de sus dogmas. Si saliesen de eso, entonces ahí donde la Iglesia Católica tendría un problema. Sí, yo creo que es un tanto difícil asimilar esto que comentas porque alguien puede pensar, o sea que entonces Dios nunca habló antes y toda la información sí, la información que tienen los textos sagrados que tienen las otras religiones o las grandes, llamémosle así de alguna manera, información divina que puedan tener otras corrientes o religiones, egipcios, griegos, no sé, de cualquier otra parte del planeta, no la tienen, pues solo los israelitas se le dio, solo a ellos y a los demás no. Sí, no, lo que pasa es que una cosa es como pueblo, una información basada en un sistema judicial del derecho de la raza humana y el despertar de conciencia desde un punto de vista literario. No tiene nada que ver con Egipto, por ejemplo. Egipto tiene registrado en sus jeroglíficos y en toda su historia una cantidad de códigos elementales, pero ¿quién los enseñaba? Los conocían los sacerdotes, pero los sacerdotes se lo enseñaban al pueblo, no. Tanto fue el egoísmo de los sacerdotes que cogieron toda la información y la tradujeron en un lenguaje inventado llamado jeroglífico. Entonces la gente venía, que sabía demótico o que sabía eriático, pero veía esas figuras y decía, yo esto no lo entiendo, esto no sé qué significa. Entonces es el egoísmo. Ahí te das cuenta, es el mismo ejemplo. Lo que pasa es que para ellos no estaba prohibido, simplemente no les dio la gana compartirlo con nadie. No es como los religiosos ortodoxos y ultraortodoxos judíos que dicen que está prohibido según su ley. No, ellos cogen las cosas a su conveniencia. Cuando les conviene hacen prosélitos y cuando les conviene no. Pero los egipcios no hicieron, los sacerdotes no hicieron eso. Sí, ya hubiesen querido al pueblo egipcio que ellos realmente les hubiesen contado los misterios, pero ¿por qué no se los contaron? En cambio, ¿qué pasa en Asia? En Asia sí tienen una literatura, pero no tienen la misma profundidad que la que se le dio a los hebreos y a los egipcios. Sin embargo, ellos sí tienen la facilidad de coger esta literatura. No digo la India, hablemos por ejemplo del budismo, ¿no? El budismo nació en la India, pero la India tiene más que todo el concepto del hinduismo. Esto es un poco más complejo, ¿sí? Pero todo está lleno de símbolos. Todas las religiones antiguas están llenas de símbolos. Y eso es lo importante. Pero hablemos, por ejemplo, del budismo. Entonces, te está hablando de una forma de comprensión de la conciencia, ¿sí? Pero es que es un cambio de conciencia en el individuo. Mientras el concepto que te está hablando de la ley, de los conceptos de Torah, es que el pueblo entero se responsabilice, adquiere el conocimiento y sirva a su prójimo. Entonces, una cosa es en lo singular, otra cosa es en lo grupal. Básicamente, sí, es que eso es una gran diferencia. Claro, a ver, y qué bueno que interveniste, pero iba a continuar. Quiero llegar ayer estaba escuchando, por ejemplo, una información sobre el zoroastrismo y Zoroastro, y decía algo bien importante que me dejó pensando un buen tiempo, que no sé si fue Darío o qué rey persa, no recuerdo cuál fue el rey persa, no fue Darío, pero fue uno de los reyes persas, que adoptó el zoroastrismo. Y gracias a ese rey persa, el zoroastrismo en ese tiempo pudo instituirse como la religión prácticamente oficial, ¿verdad? De toda esa gente. Y bueno, lo vimos también, alguien puede decir, bueno, pasó igual con Constantino, con el cristianismo. ¿A dónde quiero llegar yo? ¿Cuál es la diferencia que yo observo entre esto que nos está relatando con el pueblo de Israel? Comenzando porque a diferencia de otras, llamémoslo así, zonas del planeta,
Una cuestión es que una persona, dos personas, vaya, o como en el tiempo de los helénicos, ¿no? Eran pensadores y ellos pues meditaban o buscaban. Una cosa es que una persona, alguien, de manera aislada, busque la información, busque la inspiración o reciba algo, logre esa conexión y luego instruya él mismo. Y otra cosa es que se forme, se cree desde Se cero capacita. un pueblo, se capacite un pueblo entero, es muy diferente. Y no solo es la capacitación de un pueblo como tal, sino la formación de un Estado bajo toda esa instrucción. Y aquí no estamos hablando de que un rey vino y le gustó, que no estoy menospreciando al zoroastrismo porque es algo hermoso, y le gustó esto y este rey quiso. No, estamos hablando de que aquí hubo una instrucción de que los reyes tenían que apegarse a esto, de que los reyes nacían de esto, de que estos seres divinos, por llamarlo de alguna manera, que daban esta instrucción, se encargaban también de cierta manera, como lo vimos en el caso de David, de decir, ungí a este Samuel, con este vamos a trabajar, Samuel. O sea, ya es un trabajo diferente porque estamos hablando de una forma donde todo se fue estructurando de tal manera de que la nación entera, aunque muchos reyes se desviaron, estamos de acuerdo, pero yo lo que quiero decir es que es muy diferente que un rey venga y diga, pues venga un profeta y lo convenza y diga, me gusta esto, nos metemos a esto, vaya, esta va a ser nuestra religión, a que desde la estructura se diga, esto es lo que los reyes tienen que seguir, es diferente. Es diferente un Claro, que pueblo. ahí vemos la ambivalencia del concepto con Constantino, donde tú mezclas la parte, digamos, medio religiosa y medio espiritual con la parte política. Porque lo que ocurrió con el cristianismo, sí, llamémosle cristianismo si queremos llamarle cristianismo, es que no tenía una nación. El cristianismo se infiltró, igual que las tribus del norte, se infiltró. Entonces, el asunto de infiltrarte tiene su pro en el sentido de que no estás bajo el ojo de nadie porque tus creencias son tuyas y puedes influenciar a la gente con tu forma de ser o con tus costumbres. Pero por otro lado, tienes también el problema de que te tienes que someter a las leyes de otra nación. En cambio, el asunto que tenía originalmente Israel, y no hablo del estado actual, que está siempre en división, como digo, sino el asunto de Israel anterior, era que todo el sistema estaba hecho de una forma excelente. Bien, el asunto es, alguien podría decir, bueno, y de hecho en un meme que vi, creo que fue ayer, decían, el Dios es tan perfecto que sus planes nunca funcionaron. El asunto es que estamos olvidando que no existía el monoteísmo, existía el enoteísmo. Quiere decir, existen otros dioses, pero tú no tienes que estar sirviendo a ninguno de ellos. Ahora la cuestión es, ¿y esos dioses qué pintan? Como dicen en Colombia, ¿qué pinta eso? O sea, ¿cuál es su rol? Te das cuenta que esos dioses son los que estaban generando un problema. Entonces era coaliciones de dioses unos contra los otros. Y ellos están generando desinformación en las personas. En otras palabras, de no haber sido por estos otros dioses generando desinformación, el plan habría funcionado. El asunto es no solo que ellos están generando una desinformación, sino que existe un libre albedrío. De modo que las personas eligen si hacen lo que les conviene o hacen lo que no les conviene. Y tú no puedes estarlos obligando a hacer cosas porque violas la propia ley, el derecho natural. En consecuencia, yo te pongo un sistema de ley que te va a decir no le hagas daño a los demás y también un sistema de ley que te incluye tu derecho. Pero también tengo que ser consciente, o sea, el que crea la ley, de que no puedo invalidar tu propio derecho, que es el libre albedrío. De modo que lo que sí te voy a decir es que toda la acción va a tener una consecuencia. Por tanto, ellos terminan eligiendo cosas que no benefician. ¿Por qué? Porque entran a unas tierras donde eran satanistas, entran a unas tierras donde precisamente representaban todo lo opuesto a lo que les habían enseñado a ellos. Y les dijeron, extermínalos, porque le dijeron, extermínalos, porque no eran tontos, porque perfectamente sabían quiénes estaban influenciando en Canaán, dónde estaban esos otros, entre comillas, dioses, y sabían, porque conocen las líneas de continuidad espacio-tiempo hacia el futuro, a dónde iba eso luego a terminar. Y se dieron cuenta y al final funcionó. ¿Y de dónde sale el satanismo a nivel mundial? De Canaán, de los hititas, de esos pueblos salió. ¿Y por qué? Porque Israel no destruyó a ciertos pueblos y se les dijo, destruyanlos, porque nosotros sabemos quiénes son, sabemos lo que están haciendo, no dejen nada con vida.
a que arrasen con todo eso, no poblen ciertas zonas, de estas personas sí, de estas cosas no. O sea, ellos sabían muy bien por qué tenían que entrar con mano dura y no dejar a nadie ahí, porque no estaban hablando de cualquier otro pueblo, ellos sabían muy bien con quién se estaban enfrentando. Estábamos hablando de la cuna del satanismo en el planeta Tierra, que estaba controlando muchos ámbitos y que a futuro iba a representar la amenaza más fuerte al mundo, porque el satanismo que está controlando el planeta hoy día procede de Canaán y también de los hititas. Por eso fíjate que tenían que exterminarlos, pero como no quisieron exterminarlos, el problema persistió y de hecho contaminó. Y muchos de los problemas que hubo en Israel, la división del reino, el asunto con Jeroboam, todo eso, ¿de dónde, cómo, o sea, cuáles fueron las semillas que dieron lugar a todas esas divisiones? El que ellos no exterminaron a los filisteos. Claro. No, y fíjate qué interesante porque, o sea, es que si nosotros hiciésemos estas prácticas, ¿no? De irnos ampliando cada vez más, las respuestas serían tan sencillas como las que dan los ateos. ¿Y por qué Dios nunca ha intervenido? Es que ha intervenido tantas veces, pero en los que no hemos dejado somos nosotros con nuestras necesidades. Ayer estaba escuchando algo del estoicismo y me pareció bastante certero cuando explicaba, ¿verdad? Una de las disciplinas más lindas que hay, como es el estoicismo, y exponían el hecho de que, en pocas palabras, uno no tiene que ser tan buenote completamente, sino que todo tiene que ir a un equilibrio, no a un análisis de las cosas. Porque muchas veces por creernos demasiado buenos, cometemos estupideces como la que hizo el pueblo de Israel ignorando esto. A veces, cuando veo estos temas sobre el cambio climático que siempre quieren achacarle al hombre, el desastre ecológico y tantas cosas más, ¿verdad? Y cuando empiezan a sustentar con datos históricos de cómo siempre nosotros hemos sido los culpables, veo, por ejemplo, siempre ese sello de querer machacar también al hombre la culpabilidad de todo, cuando en parte sí lo tenemos. Pero, por ejemplo, fíjate bien cómo el canon está conformado de tal manera que en Génesis, cualquiera que lee Génesis se da cuenta que la culpa del diluvio fue por la culpa de los hombres. Y cuando tú ves, por ejemplo, las tablillas sumerias de Zacarías Sitchin, el diluvio fue por culpa de los hombres. Sin embargo, cuando ves el libro de Enoch, te das cuenta que el diluvio fue para salvar a los hombres. O sea, ¿sí me entiendes a dónde quiero ir? Claro, es el resultado del problema que causaron los Bnei Elohim. O sea, los Exactamente. Sí, el ser humano fue el resultado final, ¿sí? Por el cual dijeron, pues hay que depurar la tierra porque, como dicen en España, la han liado parda. O sea, causaron aquí un pifostio, un problema enorme. Sí, pero vamos a la raíz. La raíz no fueron los seres humanos, la raíz fueron los Nephilim. Exactamente. Ellos fueron los que iniciaron todo el problema. Entonces, imagínate, o sea, si fuésemos más abiertos, si fuésemos más cultos realmente, lástima que un ateo jamás te va a aceptar un texto de estos, pero en realidad, ¿cuántos intentos han tenido desde arriba por salvar a la humanidad? ¿Cuántos intentos? El diluvio fue uno de ellos, el pueblo de Israel fue otro de ellos, la guerra de titanes fue otro de ellos. O sea, desde arriba siempre han querido ayudar a la humanidad de alguna u otra manera, pero también nos dejan a nosotros actuar, porque tampoco van a manipularlo todo. Una cosa es influenciarnos, ayudarnos, dirigirnos, pero nosotros debemos de hacer las cosas. Entonces, o sea, imagínate hasta dónde podemos llegar, hasta qué alcance podemos llegar desde el tema que estamos teniendo hoy, para tener múltiples respuestas de la razón de la cual se ataca tantos puntos y decir siempre desde arriba han querido ayudarnos. El pueblo de Israel ha sido uno de los últimos. Y yo quiero, antes de que continúes, también hacer otra relación de hechos que me parece sumamente interesante, para abrir la mente también en función de no desligarnos, no desligar el pueblo de Israel con otras civilizaciones, con otras religiones, con otra información que desde arriba también fue diseminada. Porque ayer que estaba también oyendo una porción de un libro que se llama el libro de Acuario, algo así, supuestamente palabras de Jesús. Pero a mí lo que me llama la atención es que la mayoría de textos alternativos siempre hablan de que Jesús que anduvo en XY, que estuvo en Egipto, que ahí recibió instrucción, luego que fue, ya fue más a la India, allá por Katmandú, qué sé yo, no sé dónde, por allá en la India, y que también recibió información. Entonces, en esa parte del libro le preguntan a Jesús, ¿verdad? Que por qué tiene que andar inmiscuido
en conocer de toda esa información de las religiones, si él está para cosas más elevadas. Entonces responde supuestamente en el texto, ¿no? Responde Jesús, ¿de qué él a eso vino? A involucrarse con toda la información de los hombres y a ser un hombre más, a conocer de todo eso, a beber de toda esa sabiduría, ¿no? Entonces, qué interesante, imagínense que fuese verdad esto, porque yo lo voy a decir así, que fuese verdad, que para mí sí fue verdad, el hecho de que haya bebido de todas las sabidurías, ¿verdad? Pero imagínense que lo aceptáramos de esa manera. Ahora, pero no solo Jesús pasó esto. Hay muchos que hablan y dicen que el zoroastrismo influenció al judaísmo, pero es que no solo fue el zoroastrismo, también la cultura egipcia influencia de alguna otra manera. ¿O acaso el padre de este pueblo no fue no digamos uno de los padres, no fue Moisés, y Moisés en cuna egipcia? ¿A dónde quiero llegar yo con todo esto? ¿Verdad? De que fueron trabajando a partir de llegar a todo, hacerlo como un embudo. Cuando me refiero fueron trabajando, me refiero a los de arriba, donde empezaron a tomar personas que se inmiscuyeron o bebieron información de otras divina, de otras civilizaciones, de otras religiones, y la iban como depurando, integrando, así como Jesús hizo. Jesús viene y en un pueblo que estaba arraigado a pensamientos bien rígidos de cómo habían percibido ellos una doctrina, y empieza a darle una forma más maleable, como a ponerle ese sello de conciencia. Entonces, a lo que quiero llegar yo es darnos cuenta de que al final, desde arriba, todo lo han querido integrar. Siempre nos han llevado de una manera, siempre han trabajado con nosotros, siempre han trabajado en pro de nosotros, siempre nos han dado oportunidades, siempre han creado formas, siempre han levantado personas, levantaron nación, y siempre han querido todo irnos de poco a poco integrándonos a hacernos uno y a decirnos: siempre hemos estado con ustedes, siempre les hemos dado información, aunque ha parecido que ha sido diferente, ha sido la misma, y siempre hemos buscado quienes se integren. El judaísmo, dicen algunos, repito y cierro con esto, el judaísmo, dicen unos, está influenciado por el zoroastrismo, está influenciado por corrientes de pensamiento judías, hasta corrientes helénicas, pues cuando también fue la conquista de los griegos. Es decir, por favor, démonos cuenta realmente, dejemos de estar rechazando tanta cosa, porque en esta pluralidad es que todo empieza a tener sentido. Frederick, adelante. Sí, muy bien. Bien, estoy de acuerdo contigo. Pues si quieres seguimos con la diapositiva 5, a ver. La 5, sí, ahí está ya. Así, vamos al siguiente Concilio Vaticano. Bien, entonces, el siguiente Concilio Vaticano tendría un componente ya antisemita. Ya sabemos que la palabra es incorrecta, pero para los no entendidos, porque palabra antisemita quiere decir en contra de los semitas. De los semitas proceden los hebreos, de los hebreos proceden los israelitas y los musulmanes y los idumeos, de modo que es una palabra incorrecta, pero la mayoría de personas entienden el término, refiriéndose al odio a los judíos. Entonces se crea esta furia antijudía. Tenemos, por consiguiente, que alrededor del 1880, 1900, que es cuando se acelera todos estos planes de los jesuitas, ellos publican lo que llaman los protocolos de los sabios de Sion al sur de Francia y los introducen en Rusia, ¿no? Este elemento introductorio de los tales protocolos en Rusia sería esencial para cuando Stalin y Hitler trabajasen juntos en la destrucción de los asentamientos establecidos por Caterina la Grande en 1798. Y esto provoca los pogromos. Hay personas que no están familiarizadas con el asunto de los pogromos, que es el inicio de un odio, ¿sí? Social hacia ciertos grupos. Entonces empiezan linchamientos, pancartas, taqueos en contra de quienes son el grupo al que odian, romperles sus comercios, perseguirlos, escupirles, insultarles, tirarles piedras, ¿sí? E incluso llegar a matarlos, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace todo esto? Este odio racial hacia estas personas que estaban en Polonia, que estaban cerca de Rusia, que se habían después asentado en Alemania, de los jesuitas. Ahora, hay personas que, claro, y no los juzgo porque es que el sistema educativo es una completa corrupción, pero
te enseñan, no te explican realmente qué fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Solo te hablan de cosas que de repente este Kaiser y el otro estaban en desacuerdo y entre sus propios parientes se quieren pelear por controlar esto y aquello. No, no funciona así. Esto no tiene que ver, estas son las partes que te cuentan en los libros de educación. Esto es los jesuitas queriendo un control en Europa y reestructurar. Porque cuando vemos el proceso, o sea, son procesos, de él lo explica Albert Pike y Giuseppe Mazzini, y lo explica, ¿cómo se dice? Machiavelli, todos ellos, sí, lo explican en muchas de sus cartas, aunque no tenían intención que la gente se enterase. Uno se viene a enterar gracias a Dios, entre comillas, digamos, gracias al Espíritu Santo, sí, pero en realidad ellos ya sabían cómo tenían que ser estos progresos. O sea, 3 guerras mundiales para lograr que Belial tome control del planeta, ¿sí? Para que el planeta Tierra sea un mundo satánico. Entonces, la primera y la segunda se desarrollaron y funcionaron como ellos esperaban. 2 componentes esenciales eran eliminar a los judíos, ¿sí? Y eliminar, o sea, y destruir Alemania. ¿Por qué eliminar a los judíos? Bueno, lo hemos explicado, ¿no? Y son una amenaza y porque aparte quieren tomar Jerusalén para que sea la sede del Vaticano. O sea, Vaticano viene a representar entonces la cuna, el centro principal de Lucifer en la tierra. Entonces ahí asentarían su gobierno. ¿Pero por qué los alemanes? Porque Martín Lutero era alemán y todo el movimiento luterano y calvinista emanó de Alemania, ¿sí? En consecuencia, Alemania representaba exactamente lo opuesto y una amenaza a la Iglesia Católica, por lo que ellos necesitaban hundirlos económicamente, hundirlos históricamente, y hasta el día de hoy mucha gente tiene el estigma de alemán igual nazi, ¿bien? Cuando en realidad todos estos conceptos fueron introducidos por los propios jesuitas. Ellos son los que satanizaron a Hitler, satanizaron a este y satanizaron a los otros, y muchos eran agentes preparados por los propios jesuitas y los servicios secretos. Entonces los adiestraban. Por lo tanto, Hitler no era más que un peón. Himmler no era más que un peón. Todos estos no eran más que peones que habían sido preparados para diferentes fines. Exterminar judíos y destruir la propia reputación de Alemania. Porque si paramos a pensar, muchos de ellos ni siquiera, o sea, Hitler como dice, odio a los judíos porque quiere una pureza racial. Pero si tiene ojos negros y cabello negro, ¿qué pureza racial? Sabe que ni siquiera tiene sentido lo que está diciendo. ¿Bien? Son personas que están bajo una programación, y Hitler obedecía directamente al Vaticano, obedecía a los papas, papa negro, papa gris, papa blanco. Bien, entonces tenemos Stalin, bien, igual que Lenin, son agentes que son preparados por los jesuitas. Adolf Hitler, preparado por los jesuitas. Incluso si nos vamos a Franklin Delano Roosevelt, es preparado y dirigido por los jesuitas. Sí, con sus cardenales, porque ellos tienen unos cardenales que son básicamente el representante o embajador del Papa en los Estados Unidos. Bien, como fue, ¿cómo se llama? O'Connor, o como fue, ¿cómo se llama este otro? Spellman. Sí, básicamente son sus agentes principales que dirigen y son más poderosos y más importantes que el propio presidente de gobierno, lógico. Allá todo el Deep State es más poderoso que el presidente. Y luego tenemos lo mismo en Inglaterra, con Winston Churchill, otro agente también de ellos. Por tanto, ellos presentan esta idea de que somos aliados, nos conviene esto, el otro es el malo, pero es la misma historia que hemos observado y que explicaba el profeta Daniel con el asunto de los pies de la estatua que vio Nabucodonosor, que están mezclados, pero no se terminan como de unir, porque al final todos ellos no son más que peones, que al final están obedeciendo a los intereses de los jesuitas. Algunos de ellos directamente con los jesuitas, algunos directamente con el Papa o algunos directamente con la monarquía. Es decir, con la monarquía británica, que son los principales elementos de acción o de control del papado, ¿no? Ellos son como una extensión, pero tienen su autonomía. Tengan su propia religión, que es la anglicana, tengan vuestras propias gestiones, etc. Sí, hagan las cosas, pero nosotros somos los amos. Eso no se les olvide. Bien, entonces ellos dan la apariencia de que son independientes, pero no lo son, como tampoco son independientes la iglesia ortodoxa, católica, no sé si llamamos católicos, ¿no? La ortodoxa, tampoco son realmente independientes, ellos siguen unos esquemas, pero todos están a través del ecumenismo bajo control de Vaticano.
Bien, bueno, Catarina la Grande está también detrás de lo mismo, igual que estaba el Kaiser William II, también estaba detrás de todo esto. Todos estos son agentes de la misma manera, infiltrados por los jesuitas, o sea, vienen a ser los primeros miembros importantes de toda la estructura del Illuminati. Luego ya aparecen otras familias. A ver, la diapositiva 6. Ok, vamos Sí, ahorita a la las 6. diapositiva 6 sigue conectada con Pero el déjame tema. ver este elemento. Espérame. Sí, para- Tienes que darle al botón que dice compartir. No le des al botón que dice autodestrucción. No, es que lo que lo que quería nada más es, bueno, es que hay tanta información acá, ¿no? Eh, o sea, es que aquí la parte interesante, pues sería comprender cómo esta gente lograba de alguna u otra manera estar sobre un Stalin, un Hitler, un Caterina la Grande, y no sé si de llamar sobre. O sea, claro, tenían que trabajar a partir de engaño, a partir de tantas cosas, pero la cuestión es entender si literalmente, como lo presenta las cartas de Albert Pike, o sea, está las verdaderas cabezas de todo esto, la verdadera estructura, es que eran realmente gente que comulgaba directamente y constantemente con entes oscuros, o sea, o para decirlo en los términos más vulgares y populares, esta era gente que tenía relación directa con el diablo, con Satanás, por llamarlo en términos religiosos, que recibían Claro. tanta información que, que, que luego pues eran, por decirte de alguna manera, eran los ejecutores de la agenda, o sea, realmente eran humanos que directamente recibían información de extraterrestres satánicos, de fuerzas oscuras, inmateriales satánicas. ¿Cómo describir esto realmente a estas personas? Ya viéndolo, porque siempre se ha hablado, ¿no? De esta estructura, de los que están, de cómo funciona esta estructura, ¿no? De los que somos, de lo que son la cara, llamémosle de alguna manera visible, como un Rockefeller, como un Rothschild, como un Bush. Bueno, eso es lo que todo el mundo conoce. Pero los que están arriba de estos dicen, no, son los jesuitas. Y los que están arriba de los jesuitas no es Satanás. Entonces, es decir, la cabeza de estos jesuitas, que ¿cómo tú lo visualizas? Personas que directamente se reunían con extraterrestres oscuros o que solo los ves ahí con los ojos blancos recibiendo información de entes inmateriales. ¿Cómo lo visualizas tú, Freddy? Bueno, es un poco complejo porque ya nos salimos de lo que algunas personas podrían tomar como historia y estaremos hablando de temas paranormales. No obstante, la literatura al final nos termina dando la razón, los hechos, los testimonios nos terminan dando la razón. Y es que esta gente hace rituales permanentes para mantener una conexión siendo embajadores en la tierra de estos individuos a los que ellos obedecen. Hay una película, no sé si la has visto, se llama Kingsman, El Origen, y es algo así como una típica película de historia alternativa, o no, ¿cómo se llama? Revisionismo histórico ficcionado, ¿no? Como Malditos Bastardos, ¿no? Y ellos te dicen cómo fue la versión, lógico, de la ficcionada de la película, de cómo se desarrolla, cómo se desata la Primera Guerra Mundial, el archiduque de Austria cómo es supuestamente asesinado. Bueno, sí, bueno, es asesinado, pero por dónde va el argumento de la película, ¿no? Y te dice que hay un individuo malévolo, ¿sí? Que juega a diferentes bandas sin que sepan, está con los ingleses, pero nadie sabe que es el que está detrás de todo. Y él pone a Rasputin para que dirija a uno de los gobernantes, ¿no? Porque está el de Inglaterra, el de Alemania y el de Rusia. Rasputin es el que controla al que está con Rusia. Luego está el de Alemania, entonces lo ponen que si no se hablan entre ellos, y bueno, pero cuando vas viendo qué hay detrás, observas, y bueno, es una película, bueno, puede que todo esté ficcionado, pero me llama la atención el hecho de que uno pueda dejar volar la imaginación y decir, bueno, ¿y qué tanto de esto podría ser cierto? Que ellos tengan a una tipa que estaba chantajeando y controlando al primer ministro de Inglaterra,
¿sí? Para tener control de la parte británica, ¿sí? Y la monarquía, porque ellos no eran Windsor cuando eso, ¿sí? Windsor es una combinación de 3 monarquías, ¿sí? Creo que es Saxa, Gotha, ¿cómo es? Coba Gotha, algo así, que son las 3 combinadas. Al final la llamaron Windsor porque es más práctico. O puede que tenga otro significado, ¿no? No lo he estudiado. Entonces tenemos británica, la parte alemana, donde otro tipo es el que está controlando al Kaiser, y después Rasputin, que está controlando al de Rusia. Y todo con estos fines de control que tenía este tipo, de que se destruyesen y que el mundo ardiese, ¿vale? Pero vamos a cambiar las versiones. Vamos a decir que este tipo no era él, sino que es realmente el general superior de la orden jesuita. Y tiene diferentes agentes trabajando, de modo que el Kaiser no es más que otro peón, ¿sí? Que el que está dirigiendo Rusia no es más que otro peón. El primer ministro de Inglaterra o el que estaba de presidente, perdón, de rey, no era más que otro peón. Al final todos ellos creen que tienen el poder, cuando en realidad no son conscientes de que todos aquellos que tienen algún tipo de poder en este planeta es porque les ha sido dado. Y te lo está diciendo también la Biblia. No tienes más poder, le dijo Jesús a Poncio Pilatos. Le dijo, no tienes más poder que el que te ha sido dado. Es lo que le está diciendo, ¿sí? Que las personas, o sea, que por mucho poder que tengan, ellos están siendo más, no, o sea, vienen a ser no más que un instrumento dentro del guión de una película. Si este instrumento o este actor no hace su papel, lo quitan y ponen a otro. Y de esa manera, Hitler, Stalin, Roosevelt, como dije, se me fue ahora de Inglaterra, ¿sí? Churchill. No son más que peones. Todos ellos no son más, y el propio papado, el propio Vaticano no son sino otros peones. La diferencia es que ellos entienden lo que están haciendo respecto a los otros no. Y es todo una especie de jerarquía. Todos se creen que están en el control y que tienen poder. Aunque dentro de cierto nivel algunos son conscientes de que hay demonios que son los que están realmente detrás, y por eso es por lo que ellos sí que les tienen miedo. Entonces son conscientes de que les dan una administración para que sientan que tienen poder, pero ellos no saben pelear nunca contra su amo. Entre estos demonios, y vamos a hablar un poquito, vamos a comentar un poquito de lo que te platiqué el otro día, ya para a manera de cierre, porque ya no hay más que poder ampliar por el tiempo, ¿no? El día de hoy. ¿Te acuerdas que te comenté de este periodista? Yo no he visto, no lo he buscado realmente el video, de las declaraciones, supuestas declaraciones de este periodista norteamericano, Tucker Carlson se llama, ¿verdad? Sí. No sé quién entrevistó, pues en esta entrevista que hace, dice, no, es que realmente los extraterrestres han vivido entre nosotros siempre. Y dice, y no son más que estos demonios y ángeles. Entonces, o sea, ya estamos llegando a un momento donde, pues, tener, ¿cómo decirlo? Donde la misma historia se presta favorable para hablar y relacionar todos estos temas, tanto de historia como política, con el tema paranormal. O sea, igual, yo creo que a estas alturas del partido, no tener la capacidad de relacionarlo es un poco necia, porque todos los textos históricos de todas las civilizaciones te muestran situaciones que si no le pones la categoría paranormal, pues yo no sé qué categoría le vas a poner, ¿verdad? Porque hasta nuestra propia historia actual hay ciertas cosas que uno dice, y esto se sale de los parámetros de lo que nosotros llamamos normal, ¿no? Pero bien, continuando con lo que te quería decir. En esto, pues, que se supone que afirmaron en este programa de Tucker Carlson, no sé si es que se llama, tal vez me equivoqué. Sí, Tucker Carlson. Bueno, entonces, el tema está ahí latente. Tú dices ahora, algunos sí son más conscientes de que hablan con demonios. Entonces, esta palabra pues siempre ha sido mal utilizada por nuestro propio desconocimiento, pero hoy, gracias al tema extraterrestre, pues como que se puede ampliar un poquito más. Al referirte vos en el concepto de demonios, lo mencionas directamente desde el punto de vista de lo que llamamos inmateriales o seres de otras dimensiones o propiamente extraterrestres,
de estos que nosotros hoy podemos llamar como grises, no sé, reptilianos, o te refieres a que tienen comunión con de los dos tipos, tanto de extraterrestres oscuros, de otros planetas, de otros sistemas solares, por usar términos generales, o seres de otras dimensiones, de otros planos de realidad? ¿A dónde encaja eso que tú llamas demonios? ¿Qué crees tú que esta gente está teniendo relación? ¿Con todos ellos? ¿O cómo lo ves? Fíjate, la cosa interesante de la mayoría de personas creen que son los presidentes o primeros ministros que controlan el país o los jeques. No saben que hay una pirámide encima. Los que son conscientes de que o consideran que efectivamente hay una pirámide encima, van viendo que a medida que llegas a la parte más alta de la cima, hay menos información sobre, sobre la verdad, en el sentido de que empieza como a mezclarse un poco de teoría de la conspiración con realidad y no sabes cómo diferenciar una cosa de la otra. Al final parece que casi siempre terminan teniendo razón las partes que se llaman, entre comillas, conspirativas. Pero resulta que cuando llegas a la cima y dices, no, esta es la parte más arriba, no, encima hay otra pirámide. No obstante, esa pirámide en parte es extraterrestre, en parte no es extraterrestre, en parte es de tercera densidad como la nuestra, o lo que nosotros podemos palpar y tocar, en parte no lo es. En parte tiene componentes que tienen que ver con planos paralelos, ¿sí? Adyacentes a una misma dimensión, y otros planos, digamos un plano, o perdón, una dimensión por encima. Puede que incluso dos, pero muchas de ellas son dimensiones por debajo. Los cuerpos que están en el espacio, sean estrellas, sean planetas, se han creado en base a la focalización de la conciencia por medio de formas que crean toroides que van estructurando los átomos, las moléculas, y al final crean un campo en el espacio que crea progresivamente una masa. Entonces se crea un planeta, se crea una estrella, salvo los que son artificialmente creados, ¿no? Ahora, eso es lo que tú ves. Tú ves elementos de primera densidad como los minerales, ¿sí? Ves elementos de segunda densidad con toda esa amalgama de plantas, árboles, demás, animales. Luego llegas a la tercera densidad como la nuestra, donde ya ves personas, seres humanos, interactuando en un planeta. No obstante, hay muchas más cosas que se han construido. Entonces vemos lo físico, pero no vemos lo no físico. No vemos que hay dimensiones inferiores, que hay dimensiones superiores y que hay planos paralelos, y todos son envolventes respecto de la masa planetaria. O sea, hay varios mundos en un mismo planeta, por así decirlo. Solo que nosotros somos capaces de percibir solamente 3 dimensiones y prácticamente alguno que otro plano mientras estamos durmiendo o en algún proceso de meditación. Sin embargo, estamos conectados con una red, y toda esa red no solo se conecta dentro del propio planeta, sino que los planetas y los sistemas se interconectan a través de otros planos. O sea, son como puertas, ¿bien? Y todas las puertas las abren y las cierran las conjunciones de las propias estrellas y de los planetas. Por tanto, muchos de estos entes son completamente distintos. No tienen, o sea, no puedes decir todos los demonios son esto y aquello. No puedes. Igual que no puedes decir que todos los dioses son lo mismo o que todos los ángeles son lo mismo. Igual no puedes decir que todos los que poblamos el planeta Tierra todos son chimpancés, o todos son delfines, o todos son negros, o todos son blancos. Entonces hay una jerarquía, pero lo que sí nos sirve entender es que esa jerarquía también está bajo control de otros. Entonces, muchos de los que están en planos paralelos están haciendo muchas cosas de forma independiente. Pero, como no están sirviendo a la luz, al final también el resultado que ves es que muchos de ellos generan confusión. Otros de ellos simplemente son parásitos. Algunos de ellos son malos. En consecuencia, entrar a hablar sobre eso es un poco complejo, pero te das cuenta de que quienes en realidad terminan tomando el monopolio o el control sobre los dirigentes satanistas del mundo son precisamente los que están sirviendo a la Confederación Oscura, que son los de Sirio B, que son los del grupo malo de Orión, que son, va subiendo la escala y te encuentras otra vez a los de Draco, los Alfa Draconis, ¿sí? Que son los que son del sistema Tuban, que son los Lacerta, que son ¿cómo se me fue el nombre? Los Sutum. Bien, entonces son los Sutum los que al final están bajo control. Pero si sigues subiendo en la parte más,
descabellada de todo esto, te encuentras que hay entes de quinta densidad, es el máximo al que ellos han llegado, que son los arcontes, que son los arcontes originales y todo este asunto que explicaba Valentino, ¿sí? Que es la jerarquía principal, que es la que evoca también el asunto del Génesis, perdón, del Apocalipsis, que te habla de una cabeza con siete, perdón, un dragón con 7 cabezas. Ellos son originalmente de donde sale toda esta historia y lo vas a encontrar que aparecen en los anales de los egipcios, ¿sí? Los dioses creadores, la Eneada, ¿sí? De Memphis o de Tebas, no importa de dónde quieras verlo, vas a encontrar siempre los Anedoti que menciona Heródoto, o los Mosaurus, siempre son los mismos individuos, ¿no? Pero lógicamente estamos hablando de niveles muy por encima de lo que podemos encontrar de forma organizada en la literatura. Puede que los hindú, ¿sí? Los Vedas sí tienen bastante esto estructurado, pero en general no hay una estructuración adecuada, digamos, que no esté bajo control, digamos, del Vaticano en sus bibliotecas. Puede que exista eso escrito, pero a nosotros no nos lo han dado. Pero una de las cosas más interesantes es que la masonería, los jesuitas y muchos de ellos parece que no son muy conscientes de esa jerarquía, porque precisamente por no ser conscientes de esa jerarquía es por lo que son peones de ellos. Es como cuando alguien dice, no, Bill Gates tiene mucho poder, o George Soros, o Rockefeller, o Rothschild, son los que dominan el mundo. Cuanto más lo decimos, más hacemos que se materialice. Ellos en realidad son estúpidos. ¿Cómo puede ser que una persona tenga una cantidad de información, de recursos, y eso no lo lleva al despertar de conciencia? Quiere decir que entonces su mente se ha estupidizado. Lo mismo es lo que vemos aquí. ¿Cómo puede ser que personas como los jesuitas, como el Illuminati, como el papado, y toda esta gente vaticana, estén vendiendo nuestro planeta a una raza de parásitos, ¿sí? Una raza de reptiles, y estén haciendo cosas que a ellos mismos les van a perjudicar? Es porque están bajo control mental, es porque ellos son estúpidos, porque ¿a quién se le ocurre hacer algo así, sabiendo por encima de todo que no están bajo coacción? ¿Por qué? Porque ellos mismos podrían apelar a la propia ley, porque ellos saben que existe otro bando, ellos saben que existe la luz. ¿Por qué han elegido la oscuridad a la luz? Si saben que la luz es la que viene ganando, porque están bajo engaño. Entonces no son tan inteligentes. O sea, en realidad son estúpidos. Por eso dice el Apocalipsis que les envió un espíritu de error, de engaño, no recuerdo cómo lo dice. La cuestión es, miren qué bonito, o sea, hay mucha gente que se burla, lo voy a decir de uno o de Frederick, y no entienden el poder que hay detrás de conocer todo esto y solo llaman hinchar la cabeza de información. Como repito, si no se hace con el Espíritu Santo, no se sabe el tesoro que hay detrás de esto. Y si solo se quedan en esa orillita de la playa donde están y no se meten al mar, van a quedar en esos pleitos estériles. Miren, entender cada vez mejor esto, el cuadro se va completando y se va dando cuenta que todos tienen razón. Y nos dejamos esos pleitos tontos porque empiezan a hacer divisiones de que no, yo nunca he visto un demonio, yo no creo un demonio, pero el otro sí lo ha visto. O no, yo nunca he visto un extraterrestre, pero el otro sí lo ha visto. Entonces empiezan que unos que sí existen los extraterrestres y otros que no existen, que sí existen los demonios y otros que no existen los demonios, y que no, que todo el camino espiritual es el camino interno y que no tengo que estar viendo demonios, y el otro dice, no, pero es que yo veo demonios. Entonces empiezan todas aquellas divisiones dentro del camino espiritual. No están aquellos que todo es lo interior, todo es lo interno, todo es paz y el mundo todo es armonía. No, yo no creo en las conspiraciones. Y está el otro que solo vive metido en las conspiraciones y dice no al trabajo interno. Y está el otro que solo todo el día vive peleando con los demonios, pero no entiende que también hay una conspiración planetaria. Cuando todo está funcionando a la vez. Donde yo debo de conocer de todo para cada vez más poder saber con qué estoy trabajando. Por eso dicen los jesuitas en sus protocolos, crearemos una confusión y un caos. Exacto. Que nadie sepa nada, ni nadie entienda nada. Nadie entiende Eso nada. es lo que están buscando hacer los jesuitas, confusión. Entonces, exacto, una de las mejores maneras de crear un caos total es meterte semillas de la verdad, porque lo mejor que hace, como digo, para establecer una mentira es introducir grandes verdades, pero, lógico, desinformación. Claro. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, hay personas que se burlen de la cuestión de la psicología y otros solo lo vean todo a través del prisma psicológico?
y dejan a un lado también el prisma que tiene que ver con lo paranormal. O sea, todo está funcionando a la vez. Tiene razón el psicólogo, tiene razón el que ve la cuestión de las constelaciones, así como que el que ve los reptilianos, así como el que ve los extraterrestres, así como el que ve, no sé, lo que sea, el que ve la conspiración. O sea, todos tienen la verdad y juntémosla. Todos juntémosla, no despreciemos lo que el católico puede entender de María y lo relacionando con lo que el gnóstico entiende de Barbeló. O sea, si fuésemos capaces de casar, por eso me encanta cuando dice este libro de Dídimo, si fuésemos capaces de casar lo masculino con lo femenino, si fuésemos capaces de integrarlo todo, de no burlarnos del que entiende la conspiración, de no burlarnos del que entiende lo extraterrestre, de no burlarnos del que ve demonios, que lo ve de forma de serpiente, de no burlarnos de todo eso, de no burlarnos de aquel que está buscando el camino interior, integrarlo todo, aquel que medita, aquel que lee, aquel que estudia, aquel que tiene palabra profética, aquel que tiene don de sanidad. Si lo integramos todo, aquel que entiende los chakras, si lo integramos todo, por favor, nos daríamos cuenta de lo potente que tenemos frente a nosotros. Hiciéramos de todo eso. No estoy hablando de melcochas, estoy hablando de ser capaces de... Lo que estoy diciendo sobre las 7 artes liberales es unir la mente en los dos hemisferios, igual que, o sea, trabajar con los dos cerebros, porque Sí. lo que nos han enseñado, por donde nos han dirigido es a trabajar solo con el cerebro izquierdo. O sea, la parte izquierda del cerebro. Es el sistema educativo. El sistema educativo de secundaria y de universidades, todos hemisferio izquierdo. Las universidades, los académicos, todos hemisferio izquierdo. Sí, y la intuición, nada de intuición. Claro, ¿qué son las religiones? Las religiones es o una cosa o la otra. Los que son pragmáticos, que no entienden lo espiritual, así como hablaba antes de estos ultraortodoxos, es todo hemisferio izquierdo. Pero luego están los religiosos que se extrapolan lo que es el hemisferio derecho, cuando no integran realmente en comprensión y en sabiduría correctamente el hemisferio izquierdo. Entonces es integrar ambos. Por eso dice, el que integre al hombre y a la mujer, el que entienda a Adán y Eva. Es decir, cuando tú has trabajado con el desarrollo de tus ambos hemisferios cerebrales. Porque uno, sí, con la matemática, la lectura de libros, ser racional, ser lógico, controlar tus pensamientos, claro que sí, pero también tienes que trabajar la otra, que parece que no, pero toda la parte artística, la parte de las danzas, de las artes, del dibujo. Fíjate que por qué la Biblia habla de coros celestiales, porque habla de cánticos. O sea, ¿por qué le da relevancia a eso? ¿Qué tiene que ver eso siendo totalmente empíricos? Porque es que la danza, el canto, los instrumentos, todo eso tiene que ver con vibración, todo eso tiene que ver con el desarrollo del hemisferio derecho del cerebro. Solo fíjate, Freddy, y yo el otro día que estaba viendo la última película de Disney, por primera vez disfruté la parte del musical. A mí me molestan las películas de musical, pero viendo lo que la película estaba presentando, claro, siempre siendo consciente de la parte oscura que quieren programar, pero viendo esa parte que es real, que es divina, que ellos tergiversan, yo decía, qué increíble, qué tontos somos, porque hay una parte en la película donde ella está pasando un proceso que tiene que enfrentarse prácticamente a un ser oscuro muy potente. Entonces ella empieza a cantar y en la medida que ella va cantando, va cambiando su mentalidad y va llenándose de valor, de coraje y va desarrollando una potencia y un poder interno grande. Yo decía, qué tonto soy. ¿Cómo he despreciado el canto? ¿Cómo he despreciado el poder, cómo se llama, de la repetición de las palabras, de lo que acaba de decir ahorita, que cómo le llaman de los mantras, el poder de los mantras, del canto, de la repetición? ¿Cuánto poder? Y no lo hago, pero yo por lo menos el otro día comencé a pensar y dije, ¿cuánto podría cambiar en una situación difícil? Por eso hablan, ¿no? Por eso me encanta cuando muchas veces en la iglesia dice, cuando tienes un problema, alaba al Señor. Tienen razón lo que se puede lograr y parece mentira, pero lo que tú dices... Porque tiene que ver todo con resonancia permanente y vibración. Pero la parte importante es saber uno lo que está diciendo, porque si vas a poner a utilizar mantras
que lo que hacen es programación de sugestión que en realidad es negativa, que baja tu energía, entonces no cantes nada. Claro, claro, entonces, Exacto. Yo exacto, hace todo años que no escucho esta música que llaman los evangélicos, esta de las iglesias, música evangélica, cosas. No la escucho, porque yo sé que me va a bajar la energía. Yo lo que quiero es elevar la energía. Sin embargo, Ellos analizan sus diálogos, sus frases, sus palabras, y sabes que es una cantidad de palabras acomodadas de forma incorrecta. Es como un juego de ajedrez, pero resulta que las piezas están puestas de forma que no tiene ningún sentido. Es como, pero ahora, mira, si yo puedo recomendar a uno, yo recomendaría a uno que se llama Paul Wilbur, porque aunque dentro de todo un lenguaje bastante religioso bíblico, si logras potenciar esas palabras y buscar esos tesoros, esos mensajes con la música como él la ejecuta, es bastante, bastante potente. Paul Wilbur tiene una potencia en su música, te lo recomiendo cuando... Sí, pero yo me refiero al significado incorrecto de las palabras. Por sí, no, todo, yo te entiendo. El fomento de la idolatría, ¿sí? A través de la música. Porque bueno, entiendo, sí, que te baja, que te pone un nivel de borrego. Y la sacas de ti, la envías en otra dirección y tú te quedas sin energía. Cuando tú lo que necesitas es elevar tu nivel de energía, porque en el momento en que cambia el nivel de energía, tus circunstancias cambian. De hecho, tu propia vida empieza a tener cambios a través de la influencia de una magnitud más fuerte de energía. Esto es como el diapasón. Tú generas una resonancia y empiezas a producir resonancia en todos los átomos que están primero en tu cuerpo y luego en todo tu alrededor. Pero entonces tienes que mantener un estado vibratorio de energía y de resonancia alto y elegir también palabras que tengan un significado también subconsciente adecuado con lo que tú quieres conseguir. Sí, es que lo que yo creo que a lo que a nosotros nos falta con ese tema de la idolatría en la música es, sí, ser conscientes, claro, que tengo un padre, que tengo un origen, pero que yo soy divino. Creo que es la parte que nos falta integrar, porque en esas canciones muchas veces toda la idolatría, tú eres grande, tú eres hermoso, tú eres maravilloso, no hay nadie como tú. Está bien, recordémoslo, declaremos, digámoslo, pero integrémoslo. Son canciones del ego, claro. Son canciones del ego, porque el ego siempre es separación. Es decir, Dios está allá y tengo que cantarle a él. Cristo está allá y tengo que cantarle a él. No, yo soy en Cristo. Exacto. Yo existo dentro de Dios. Exacto, a eso voy. Tú legitimas que estamos separados, estás cayendo dentro del juego del ego. Sí, claro, y a eso me refiero. Integrémonos en esa ocasión, integrémonos a esa idea de que nosotros somos parte de. Por eso me gustó algo que ayer alguien decía. ¿Tú crees en Dios? No, yo vivo en Dios, yo estoy en Dios. Yo no creo. Yo vivo en Dios, yo estoy en Dios, yo soy parte de Dios. Entonces, es diferente. Hagamos eso, sí. Hay un creador, hay un origen. Hay un mensajero divino que vino. Hay muchos mensajeros divinos, pero démosle el grado que Jesús merece. Perfecto. Pero integrémonos. O sea, chupemos de esa esencia para permear nosotros de esa identidad. Y así entonces va a tener más potencia. Solo para cerrar de la pregunta que te hacía, yo creo que hay muchas películas que nos ayudan a visualizar toda esta estructura que tú vienes diciendo. Solo fíjate en... cuando quiero hablar se me olvida el nombre de todas las películas, ¿verdad? Destino Júpiter. En Destino Júpiter, mi amor, haga silencio, por favor. En Destino Júpiter, no muevas ahorita. En Destino Júpiter se ve, pues, como hay una raza de reptilianos que está sujeta a una raza de humanos, ¿verdad? O sea, ellos sirven a la raza de humanos extraterrestres, o de hombres, llamémosle hombres extraterrestres, porque la palabra humano en sánscrito es muy linda, ¿verdad? Simplemente habla de un ser consciente, ¿verdad? Y manos también muchas veces hablan de habilidad con las manos. Entonces de eso podemos encontrar diferentes razas. Pero en Destino Júpiter se ve, ¿no? Como esta raza de hombres similares a nosotros, reptilianos les sirven a ellos. O sea, estoy para proyectar una cuestión de grados, que siempre la pirámide tiene algo más. En la película esta de ¿cómo se llama? Que tiene el anillo verde, ¿cómo se llama? Green Lantern. Linterna verde. Linterna verde. Se ve también como existen seres u hombres que tienen poder, pero sobre ellos hay seres inmateriales superiores. En la película de Marvel de 2021, Los Inmortales, también podemos ver una cuestión similar a esta.
donde hay un ser supremo oscuro, sí, pero debajo de él hay seres oscuros trabajando para él. Entonces, a lo que voy yo es que varias películas. No te oigo. Se te fue el audio. No se te oye. No sé, creo que se desconectó. No sé cómo funciona esto. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Te caíste? No, no, se fue ¿cómo se llama? Se fue la energía eléctrica. Gracias, mamá, se fue la energía eléctrica. Bueno, aquí tengo unos mensajes. Bueno, a lo que quería llegar es que hay varias películas que lo proyectan todos estos niveles, ¿verdad? Y que incluso en la película de la literatura nos sacaría de muchas tonteras de esa idea que tenemos de Satanás, de que si es hombre, que no es hombre, y nos tenemos cuenta que hay muchos hombres trabajando, y que nos tenemos cuenta que también hay seres inmateriales, y que nos tenemos cuenta que hay conciencias tan grandes como las que vemos, por ejemplo, de planetas que rigen conciencias oscuras, o sea, y que no nos muestran los cartoons, no nos muestran las películas. No sé si viste la película de los Inmortales, que era un semejante ¿Mortales? gigante Eternals. inmortal de Marvel. Eternals. Ajá, Eternals, perdón que lo dije en español. Sí, Eternals, sí. No Sí, sé cómo le como dice. Ari No Shem. sé Sí, cómo. Eternals, como se llama la película. Ari Shem, que es el tipo de el ser ese grandote. Son Correcto. cosas que posiblemente las están inspiradas de literaturas antiguas. Entonces, bueno, lo vemos también, vaya, lo vimos también en la película de Thor, ¿no? Aquella materia oscura que era capaz de, o sea, la cuestión, mi gente, es que realmente es un mundo tan inmenso y que, bueno, vamos en pinino, vamos de gloria en gloria, como dijo Pablo, ¿verdad? Conociendo todas estas cosas. Dice Verónica L. Reines, qué terrible, no sé de dónde sacó toda esa información. Definitivo, la ignorancia en burro. No vale la pena escuchar. Tienen diferentes asignaciones y niveles de demonios. Bueno, parece que le molestó la información a Verónica Reines. Dice, no vale la pena escuchar. No sé qué le habrá molestado, ¿verdad? Pero bueno, así es. Así es. Así es el tema. Bueno, don Frederick, ya llegamos al cierre. Si alguien más quiere hacer un comentario, lo puede hacer. Mira, ya nos comemos el tiempo, pero si alguien más quiere hacer otro comentario, si se enojó por la información, qué triste, ¿no? El hecho de no darse cuenta de la hermosura que hay en la pluralidad de todo lo que de arriba se nos ha entregado. Pero bien, así es esto. Ok, si alguien quiere hacer un comentario, si no, pues nosotros ya estamos por cerrar. Tienen diferentes asignaciones y niveles los demonios, dice Odili Velázquez. Vamos a ver acá, solo quiero ver acá. Es un poco complicado, así la Sí, por eso. palabra asignar. Serían temas que requieren su propio desarrollo independiente, no es tan simple. De hecho, No, la palabra no. demonio que es del griego daimon, que era un mensajero, y había daimones buenos, daimones malos. A los daimones malos, pues también los llamaban daimon, pero a los daimones buenos los llamaban ángeles. Entonces, es una cuestión un poco compleja. Ahí está, qué terrible. No sé dónde sacó toda esta información. Bueno, se sacó Levanté de. una piedra
lo encontré. Sí, así nomás Como esta lo- información. Como los youtubers de hoy día, que cogen cualquier cosa de internet y ya se pueden hablar y parece que estás escuchando a un académico cuando todavía viven con la mamá y no pagan ni la factura de la luz. El tema de los demonios sí habría que abordarlo. O sea, uno dice demonio, pero es que es una cuestión muy amplia, muy Muy amplia. amplio. Y era todo Sí. de lo que, o sea, si dijésemos esto es un demonio, entonces teníamos que descartar todo lo demás. Culturalmente se llama demonio, pero en realidad no tiene nada que ver con demonio. Pero bueno, eso es otro tema Hasta aparte. fantasmas caben dentro del término, lo metemos dentro del concepto de demonio. Sí, la cuestión primero es empezar a clarificar qué es lo que defines como demonio. ¿Qué son los Exactamente. asuras, los hindúes, de los Vedanta, los asuras, porque son espíritus malévolos? ¿Qué es exactamente? Un Rujota Temá, como le llamaban los hebreos, a los espíritus desencarnados, que eran, algunos venían de los Nephilim, los hijos de los Nephilim, los Rephaim, otros son simplemente personas que han desencarnado y no se han ido a donde se tienen que ir. O sea, es un tema demasiado amplio. Claro. Dice acá Leslie Carrasco, para mí la información Otros están muy relacionados con los planos que algunos llamaban Aera, ¿sí? Como dice el espíritu del aire, el espíritu de Aera, que son todo el primer cielo y más hacia allá en otras dimensiones de otros sistemas estelares. Así es. Bueno, con eso de las películas que yo mencioné, lo que la intención es abonar un poco a la mente la idea de que las estructuras son bien amplias, ¿sí? Y que no es únicamente como siempre lo hemos visualizado. Hay una intervención podemos llamar, de tanto de la luz, de la oscuridad, de todo lo que usted se imagine. Intraterrenos, extraterrestres, de otras dimensiones, de otro universo, de otro plano de realidad, o sea, es una cuestión de todos lados. El problema es pensar que el ser humano es el único que está existiendo en el universo o que este planeta solo está poblado por lo que vemos. Ese es el gran error. Y en parte también el gran engaño. No sé, y todavía la estamos misma, interactuando con todo tipo de conciencias, de todo tipo de estatus. hasta la misma Biblia nos ayuda, ¿verdad? Hasta también las leyes que nos presenta todas, así como arriba es abajo. La Biblia nos lo dice también, que la misma naturaleza nos habla de todas estas cuestiones. En la misma naturaleza tenemos cuántas razas de animales, cuántas razas de insectos, cuántas razas de formas celulares, rangos de frecuencia, o sea, ¿sí? Ya. Entonces, extrapolemos eso a cosas mayores y veremos que en el universo y en los múltiples universos que existen, ¿cuánto no habrá entonces? Bueno, ¿verdad? Nos vamos entonces. Gracias por acompañarnos. Esto fue Ve Ocultas y al que le sirve esta información, qué bueno que la pueda aprovechar. Y al que no, pues qué bueno que vio un poquito, porque algo de ahí en algún momento, cuando las cosas se vayan complicando más, el Espíritu Santo va a ayudar a esa información para que recuerde cosas importantes. Nos vamos entonces. Esto fue Ve Oculta. Será hasta el próximo año. Ya este fue el último programa del 2023. Ampliemos, no nos quedemos, no nos seguimos con una visión de las cosas, con una doctrina, con una corriente de pensamiento. No hagamos ese error. No lo hagamos porque nos estamos limitando a las bellezas que el Creador nos ha dado. Chao. Bendiciones. Esto fue Ve Ocultas. Ve Ocultas. Ve Ocultas.